Vientos huracanados. A ver. Vamos a ver. Dice. Subimos brillito. Quitamos el automático. Metemos cafeína. Muy buena aplicación, Muy buena aplicación, Cafeína es God. Godines. Ah, se me olvidó esa basura. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir esto. Y se apagó. Muy bien. Vamos, Bixby, vamos. Vamos, Bixby. Todos te quieren, Bixby. No, no es cierto. No, nadie te quiere, Bixby. Nadie te quiere. Eres una IA. Hola. Hola. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Monstruopolis. Cámara. ¿Qué pedo con esto? What? Nada, puede ser. Justamente ahorita me pasa esto. Increíble. Vamos a ver si reiniciando. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Ahí, si hay alguien, ¿is there anybody out there? Me le mando en directo al buen amigo Alex. My buen friend Alex, the Lion. Canal. Ah, no, esta no es el canal LOL. Es este, ya tenemos 6 suscriptores. ¡Wow! Ah, está muy bien, muy bien. Gracias a los que me han seguido. Gracias, gracias. Oye, se escucha re bien hasta acá, o sea, no necesito estar tan pegado al micrófono. Oye, se escucha re bien hasta acá, o sea, no necesito estar tan pegado del micrófono. Y yo siempre me lo pego demasiado. Ok, listo. Por si gusta, el buen Alex. A ver. Típico. Es que esta madre está dura, güey. Ah. Ahí está, a la mierda de todo esto. Oh, ya, así lo dejamos. Si no, va a valer caquita de perro. Va a valer caquita de perro. Por favor. Please. Please, please, please. Espero que no haga nada raro esto. Yo te hace descomponer. Aquí, en vivo y en directo. Vale, ahí está. Y bueno, vamos a ver. Estamos viendo un videito de cómo construir bases. Porque hoy vamos a meterle horitas al Starfield. Ya que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Pero bueno. Este mamón que... Bueno, más o menos he visto qué se hace, qué no se hace. Así que... I don't know. Así que I don't know. Esto voy a ponerme en su lugar. No puede ser. Increíble.
Quédate ahí, carajo. Che. Okay. Ay, cabrón. Ah, cabrón. Ah, mamón. Voy a prender el ventilador porque aquí... En algún buen momento... Esto se va a convertir en Chernobyl. Esto se va a convertir en Chernobyl. En Chernobyl. Bueno. Creo que ahí estamos bien, ¿no? Estamos frescos. Estamos bien. Esto lo dejamos por acá. No ocupamos ese mouse. Y vamos a saludar, vamos a saludar. A ver si le pongo charla. Principale. ¡Ojo! Bienvenidos. No sé si está bien desenfocado eso, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. A todo ese público. A todo ese público. ¡Wow! Increíble. Esto vamos a pasar así. Me gusta más de esta manera. Y pues bueno, ahí está. Gaming. ¿Por qué tiene el de gaming ahí? No me acuerdo. Sí, me gustaría tener una cámara más chida. Honestamente. Honestamente, pero bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a abrir por acá. El game. Vamos a ver. El game. Bueno, te vamos a terminar la misión esta de los... De los freestar. Espero. Para terminar esa mierda de los freestar. No se me hace una vil estupidez, ¿eh? Pero bueno. Riot Games. A ver, vamos a instalar Riot Games, ¿no? A la mierda Riot Games. Luego lo instalo, luego lo desinstalo. Es un lío con lo de Riot Games. Pero bueno, es un amor y odio. Amor-odio. Aplicaciones. Según yo iba a jugar esta temporada, pero neta. No. Nada está ocupando aquí espacio del disco duro. Entonces eso ya está. Y por acá abajo debe estar Riot Client. Riot Client. ¿Así sí lo desinstaló? Igual. Y es porque está alguna tarea ahí en súper segundo plano. Es súper raro, ¿eh? Qué raro. A ver, por acá. 101 GB Steam. Estos son discos duros, ahí no debe estar. Y League of Legends. Ya Riot Games, ¿cómo de que no está? Ok, no está. Vale. Eliminamos Launcher. Ah, ok, esto es el Rockstar Launcher GTA V. Ni siquiera lo tengo ahí, pero bueno. No, está bien. Vamos a darle. Vamos a instalar. Vamos a iniciar. Starfield. Increíble juego, ¿eh? Increíble game. Buenardo. Tenemos todas las actualizaciones de Nvidia. Perfecto. Y ahí vamos. Por favor, no mueras, PC. Ok, hoy vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con las misiones de los freestar. ¿Qué más? Vamos a tratar de hacer la base. Vamos a empezar con las bases. Y a ver qué otra misioncita, ¿no? Porque hay mucho que hace falta. Mucho para aprender, mucho por explorar. Mucho. Entonces, ok, este nos sirve te lo vamos a conectar, ¿vale? Ayer conseguimos uno de los objetivos del game, así que vamos para allá. Vale. Creo que el mejor lugar probablemente ¿será el de Isaac?
Tal vez a Isaac derecha, ¿eh? Creo que ahí es el mejor lugar para no estorbar en toda la interfaz del juego. Vamos un día 11 horas de game. Un día 11 horas de game. Sí, ¿no? Creo que sí es un día 11 horas de game. Increíble, ¿eh? Pero no solamente es un día 11 horas ahí, ¿sabes? O sea, han sido fuertes. Sí se ve. Han sido fuertes, han sido buenas, han sido eficientes, ¿no? Así que... Not bad. Not bad. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir top chat. No quiero top chat. Quiero chat en vivo. Eso, así. Porque ya la gente está entrando. Se está arremolinando aquí, güey. Está empezando a haber un caos en el chat. Ok, ¿no? Es que he visto muchos... He visto canales que lo están pasando. Nada mal. Pero lo que noto es que sus videitos o sus directos es de una hora y media. Güey. O sea, ¿cómo puedes dividir un juego en directos de 1 hora y media? Un juego de este estilo y tan grande. Yo no podría, güey. O sea, me lo pasaría en 10 años, literalmente, el juego. O sea, está bien que quiera explorar, que quiera hacer más cositas. Nada mal. Pero pues también no mames, es demasiado time, ¿no? Me gustaría ver aquí en el streamer bot. Debe haber alguna acción. Una acción para voltear la cámara. Porque ahí siento que me estoy viendo como al otro lado. Entonces vamos a ver si añadimos. Añadimos. A ver, es espejo. Grupo. Espejo. ¿Qué será? ¿OBS? Set media source. Flip source. ¿Será este? Cámara game. Modo horizontal. A ver. Si yo estoy ahí y hago esto. Si yo lo hago ahí. Y le pongo, no sé. Move, delete. No es delete. Horizontal, vertical. No, creo que no es este. De lente. Subaction. Sí. Es OBS. Flip source. Rotate. Es que tengo que probar. No. Ese no es. Cámara game. ¡Ojo! Es así. Ok, me agrada esta acción. El pedo va a ser ponerlo. Ahora tenemos que ponerlo en el streamer bot, en el deck. Ok, uy, cabrón. Streamer bot. En el deck, hay que ponerlo en el deck que ya tenemos abierto. De este ladeta. Deck. Yo creo que lo voy a poner aquí. Acción. Ay, ¿cómo se llamaba la acción? Espejo. Ok, se llamaba espejo. Espejo, apariencia. Le vamos a poner espejo. El background color, vamos a ponerlo en qué color. Un amarillito así. Caquita. Ahí está. Vale. Y esto lo podemos poner en negro a chatas. A ver. En negro a chatas va. Y listo. Entonces yo sí. Ay, no quise. Vale, yo sí hago esto. ¡Ojo! Ahora somos un espejo. Increíble. No. Muy bien.
Es que así ya como que estoy viendo a la cámara y no estoy viendo otra cosa, ¿no? O sea, al game. Me refiero al game. Ok, vamos a darle. Estamos en el depa. En el depa. En el depa. Hay cositas que hacer. En primera, hay que deshacernos de la tipa esa que nos está siguiendo todo el tiempo. Que estaba por acá, si no mal recuerdo. Este departamento no tenemos que elaborar. Las otras van a ser... Y yo creo que alguna... alguna base de recursos, ¿no? Al final de cuentas hay que sacar recursitos de donde sea. Así que vámonos. Vamos para abajo. Vamos a comprar... Oye. Otra cosita. Estamos con sobrecarga, entonces... Ya sabes lo que pasa con esto. Ya ve. Hay que deshacernos de Macox. Hay que deshacernos de Macox lo más rápido posible. Porque es como castra, güey. Como castra, ¿eh? Literal. Ok, vale. Bueno, es que no nos morimos. Tengo que ir primero a dejar materiales. Todo lo que no nos sirva. Bueno, primero hay que ver qué tenemos, ¿no? Armas. Ok, las armas están bien. Sí pesan bastante, pero bueno, están bien. Trajes espaciales. Igual vendemos alguno. ¿Qué otro? Algo que ya no vas a ocupar. Este está bueno, pero lo vamos a mandar a la chingada. Este es el mismo traje, pero bueno, el otro es legendario, ¿no? El de la mantis obviamente no. Es que este nos cubre 108. Ya lo vamos a vender. Sabemos que vendemos. Cascos tenemos solamente uno. Oye, el de la mantis, ¿dónde habrá quedado? No me acuerdo dónde quedó el de la mantis. Igual y lo mandamos a la chingada y... Todo esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. Municiones lo dejamos. Ayuda. La ayuda pesa bastante, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Notas. Eso no lo podemos dejar. Y varios tampoco. Lo bueno es que no pesan. Exceptando estos. Ya veremos después qué hacemos. Ojo, somos del comando estelar Freestar. Porque estamos en 287. Verga, güey. Es demasiado, güey. ¿Qué tanto nos ocupa hoy? ¿Será esto? Creo que sí es esto, ¿Dónde podremos vender esto? No, es que eso es para armas, ¿no? Y ese tipo de mierdas. Vamos. Vamos a constelación, ¿no? Al final de cuentas. Vamos a constelación. Oh, la madre, no tengo ya curas, lol. No creo que nos vamos. Creo que mientras no corra... Ah, no, sí, me baja la vida también, lol. Pero me baja más cuando corro. Vale, pues hay que ver. Hay que ver qué hacemos. Hay que ver qué hacemos. No, pues la otra ya nos quisieron matar aquí, nada más te aviso. Creo que si duermo igual me recupera la vida, ¿verdad? Si no me recuerdo así. A transferir. Trajes espaciales. No, pero de este lado. Ahí está. Trajes espaciales. Vamos a mandar esta. Vamos a mandar toda la chingada. Ya después hacemos una depuración de todo esto, ¿no? Ya después hacemos una depuración de todo esto. Mochilas igual, toda la chingada. Vale. Mira, ve, 170. ¿Cómo bajamos? O sea, esto era lo que nos estaba mermando todo. La Mag Pulse. Me agrada. También vamos a mandar todo esto a la chiflada. Munición. La munición no pesa, entonces no hay pedo. Amante. La afinidad de un compañero aumenta más durante un 10 minutos. Necesito algo más de salud. Ok, restablece 4 de salud. Hay que ir chingándonos esto.
Todos estos de estimulantes son los que no chingan, ¿verdad? Yo creo que todo esto es lo que no chinga. O sea, nos hace daño. Bueno, nos hace dependientes de material genético. Pero penicilina, puntos, tostada. Vale. Vale, entonces ya con esto ya estamos más que suficientemente adaptados, ¿no? Vamos a dormir. Vamos a dormir 24 horas. Aquí. Bueno, fuera que yo durmiera eso, ¿no? Bueno, fuera que yo durmiera eso. En la realidad. 24 horas. Es mucho, ¿no? Me voy a dormir 24 horas a la mierda. It's too much. It's too much. ¡Hola! Last night was enlightening. I hope to Ok. next time. Ok. Eso sí, no me lo esperaba. ¿Y tú qué haces aquí, hija de tu? Bueno, ya. No me voy a enojar. Vamos a tratar de deshacernos de ella lo más pronto posible. Nada más quería... Nada más quería esperar, ¿verdad? A poder deshacerme de ella. Ahí está. Tenemos otro peluchito por ahí. Tenemos el gato astronauta. Tenemos el estrellín. El amigo Wilby. Esos son iguales, pero de diferente color. Ah, bien. La caja del reloj es la que te regalaban con la edición coleccionista. ¿Por qué no me regalan a mí nada? Soy famosísimo. Ah, es cierto. No es cierto. Soy bien gracioso, ¿verdad? ¿Podría fabricar botiquines? No, mira, no puedo. Necesitamos empezar a construir bases para recursos. Necesitamos cositas interesantes, ¿eh? Porque tenemos que empezar a crear pues todo, ¿no? Botiquines. ¿Qué más? Botiquines. No, de todo. Necesitamos empezar a fabricar de toño y todo. Ahorita hay que ver qué tenemos, qué armas manejamos para comprar, obviamente, pues sus balas, botiquines y demás consumibles. ¿Aquí en Medical me quitarán la adicción? Yo creo que me quitan la adicción porque eso me reduce 20 en 20 lo que es la carga, ¿sabes? O sea, mi capacidad de carga. Y pues no está chido eso. Eso no está bien. A ver. Vamos a suministros médicos. Obviamente necesitamos botiquines a madres. ¿Tomamos esto? ¿Vale? Ya había venido, chinga. A ver, unos suministros médicos. Ayuda a botiquines 8. Ala, muy bien. 3000 varos. Antibióticos. Trata de infecciones. Bueno, no tenemos nada de esto. Todo eso sí tenemos algunas cositas. Entonces va. A ver. No, me acordaba que hacía ese perk, el de tierra firme. Eliminar tierra, no, me lo pensaré. No. O sea, a mí me beneficia estar más en tierra. Ok, necesito ayuda médica. Exactamente, para mis adicciones. Sí, necesitamos curar las adicciones. Bien.
Cuéntame más de Ryan Medical. Vámonos. Vámonos, vámonos. Hija de tu puta madre. Ya me tiene hasta la madre. Vuela Cox, no sé cómo se llama esa madre. Hasta la madre. No me deja estar a gusto, güey. Necesitamos amo, ¿verdad? Ammunition. ¿Por qué no está como en el GTA que decía ammunition? Bueno, estamos empezando, vamos empezando. Llevamos 26 minutos de directo, en el cual solo hemos jugado con unos 5 o 10 minutos por mucho, entonces aún falta bastantito. Esto creo que es comida, ¿no? Athena Tower, ok. Esta zona del mapa, bueno, esta zona de todo el juego es la menos optimizada que tiene el game. Creo que demasiados polígonos en esas estructuras tan potentes. Ok, a ver, armas. ¿Qué manejamos? 7, 11. Ok, estas son 7, 7. 7, 11, 7, 7 y 6.5. Esta no la quiero llevar ni de pedo, pero bueno, luego 6, 5, 7, 7 y 11, ¿eh? No, munición. 7, 7, compramos. 6, 5, lo que no me acuerdo si... Bueno, no, creo que es 6, 5 normal, ¿no? Al menos que tengas lo de cadencia, ¿eh? Y 11 milímetros, compramos todo, va. ¿Listo? Armas, ¿habrá alguna buena? No, no hay nada así como que tú digas, wow, la Big Wolf ya la tenemos. Entonces, gracias, vámonos. Vámonos. Sí, ¿no? Porque es 7-7, 6-5. Esta da más de 1000 balas, 687. Y esta 160. Es lo que no entiendo. ¿Cuál es la que ocupa esta arma en específico? $65 MI, ¿no? Es la que compré. No la decadencia. Nada más podemos comprar munición. Creo que en la entrada, ¿no? Principal. Vamos a hoja aguda. Sí. Vamos a hoja aguda. Y vamos a dejar el arma, ¿no? Y vamos a dejar el arma que tenemos aquí. Vamos a dejar la minigun exhibida. Porque la neta casi no la ocupo. Y me voy a levantar. Casi no la ocupo y pesa. Esa pesa en el inventario. Al chile esta armadura está muy chida, ¿eh? O sea, no se ve nada estética, pero se ve re bien, la neta. ¿Vale? Espero que esté viendo bien el directo. Ya veremos ahorita. Nada más que puse a cargar un poquito el cel porque no tenía pila, ¿no? Entonces vamos a dejarla aquí. No, es que ahí no la puedo exhibir. Creo que sí la puedo exhibir, ¿no? O aquí. Me gustaría más aquí. Armas. ¿Por qué me aparece que traigo la otra? ¿Viste? ¿Qué pedo? ¿Por qué me aparece que tengo esto? Ah, igual aquí no puedo poner esa, ¿no? Sí, no, igual aquí no puedo poner esa. A ver aquí. Y aquí. Entonces en los chonchotes. Sí, mira. Esta la que voy a dejar. Ahí está, ahí va esa, vale. Sí, porque no quiero tener tantas putas pinches armas ahí. Igual y dejamos descansando un rato a la Gretel, ¿eh?
Igual a la Gretel la vamos a dejar descansando un ratito. Aquí. Aquí vamos a dejar a la Gretel. Porque ya con la otra, la nueva, la Big Wolf. Uf, está muy cabrón en la Big Wolf. Mira, hace menos, pero tenemos mayor cadencia. No sé. Ah, igual no, igual no. No, la Gretel es goth. La Gretel es goth. Ya tenemos aquí esta, de 12 de daño físico, y aquí tenemos esta, ¿vale? Vámonos para abajo. Y ahora sí, a embarcarnos a la misión. Ya, vete a la verga, tú. Credit for your thoughts, as they say. For so long, I felt that something or some part ¡Ojo! of me Vamos a was ver. missing. I could never explain it. I no longer feel that way, thanks to you. Then I shall be sure to say it more often. ¡Ojo! I am here if you need me. Quiero ver lo del directo nada más. Le cambié un poquito la calidad otra vez. O sea, sí me gustó cómo se veía en la anterior, pero bueno, si se puede mejorar, mucho mejor. A ver, ¿dónde estás, Twitch? Ok, aquí lo estamos viendo a 240p. Ojo, gran calidad. Gran calidad, mejor persona. A ver si me muevo un poquito. Creo que se ve increíble, se ve increíble, va. Perfecto. Ya que todo está confirmado, sistemas de la nave verificados. Vamos a dar, a ver, ahí estamos. No es tan sencillo estar aquí sentado, Luego sí me gustaría tener una silla como más ergonómica, pero bueno, después recuerdo que son muy caras y se me pasa. ¿A dónde fregados nos van a llevar? A ver. Ya ni me acuerdo de qué trataba esta. Viaja a la granja de los Wover. No sé ni siquiera dónde estoy viajando. Ah, sí estamos aquí. No tengo nada, chingados. Vamos a terminar estas misioncitas porque igual y con la pinche navezota esa que nos dan. Pues igual nos hacemos de algo mejorcito, ¿no? Un tema de nave transportadora. I appreciate the desire for independence, but these people are quite vulnerable. Esta hija de su puta madre me tiene hasta la verga. Vale, aquí estamos. Estamos en el planeta de los Freestar. The Freestar Rangers. You have no idea how happy I am to see you. Okay. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. Ok. Vale. Si tenían ni idea de volver, seguro que andan muy lejos. Daremos caso a esa gente como la misma se han dicho que parecen soldados. That's right. The uniforms look like the ones worn by Freestar soldiers back during the war. They had a certain steel in their eyes. Like men who were used to violence. No, I was increíble. in fear for my life.
Nothing I can think of, no. Truth is, we're in some hard times here. The last harvest was the worst we've had in a long time. Besides, it ain't like there's a lack of available land around here. A ver, tantito, es que ya con mi posición de game ya está muy alejado de... Prácticamente ocupo el final de la alfombra. Y está grande la alfombra esta. There were 4, but when they were walking away, I heard them talking like there were others. Maybe there's more out there. Vale. Vamos a darles en su madre, ¿no? Back behind the house, there's some canyons. They went that way. That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails. Vamos a darles en su rock slides, puta and all madre, güey. manner of hostile creatures too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. First to what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, man. That should be enough for us to find these men. All right, deputy. Keep that weapon handy and your eyes sharp. Since these guys don't know we're after them, they're probably not making an effort to hide their tracks. Ni pedo, aquí traigo la chida. Let's go and check out those canyons. Aquí traigo la chida, aquí traigo la pro, Aquí traigo la pro. Vamos a hacer un clip ahí. Ojo, muy bien. Quiet out here. I like it. Nice change of pace from Aquila City. Hey, careful not to point that thing at me. Uy, lo siento. No fue mi intención. Siempre me equivoco. Como está la G al ladito de la F, no mames, siempre me equivoco. Ok, raro ahí. No entiendo con eso como que examina qué. Ok, vale. De varias botas distintas se dirigen al cañón, ¿vale? Boot tracks. Several pairs by the look. No. Not too old either. Let's head down into the canyon and see if we can find more. No, ahí con un parpadeo medio raro. Espero que haya sido el juego y no otra cosa. Ok, ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. Nada más que muy todos reflejos, ¿Ya vieron? It is unfortunate there is no safer route. We should take our time and step carefully. Kept me busy for months. I'd have looked into every nook and cranny. Vamos a tener que enfrentarnos a esas mierdas, ¿verdad? Yo creo que sí. Vale. Esa morra no trae ni siquiera un arma con silenciador, increíble. Mierda. Casi le daba la andreja, Casi le daba la andreja, Sure that the smell will not be an issue. Andreja como que... se puso ahí de enfrente, casi le volaba la cabeza. Entonces sí me gustaría aumentar la capacidad de carga de este, It would seem that a fall is not the only thing that can kill you here. Raro. La mierda, como que estaba atascado mi barra espaciadora o no sé qué pedo. Voy a moverme hacia arriba. ¡Hala! Hijo de puta.
Oh, está muy buena esa arma, está muy buena. Muy buena, Mira cuánta gente muerta, They definitely passed this way. Let's just hope they're not perched up on these candy walls. Joder. Joder. Vale. Joder con esa basura. Me espantó esa basura. Ese tardígrado mutado. ¿Eso qué hace? El maldito tardígrado de basura me dio miedo, Vale. You're a natural track. No, es que tengo un chingo de balas, Me voy. A ver. Se adentran a la garganta, I bet my badge that's wood smoke from a campfire. They're close. Be ready. They cannot be far ahead. Let us hope they are not waiting just on the other side of this cave. Yo le doy caña, pero no sé. Un critiquín ahí le metimos. Un critiquín del bueno. Está a pelo, a pelo, Le está dando una putiza a ese carnal. Joder, que los puedas incendiar nada más por estar de cerca está increíble. Blowing off some steam? Damn, that was a lot rougher than I expected. Let's talk. I am here for you. Should you need me. May the Let's have a look serpent guard you. Vale. ¿Me vas a dejar lootear o no? Okay. Con que está algo lento el game, No sé. Really? Guess you've led a pretty exciting life. Maybe the less I know about that, the better. Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. Likewise. Vale. 777, se me sirve. Me sirve detonador de partículas ligero. Pues la neta, como dice Alex, me lo puedo llevar y no pesa. Y ya que juntes una muy buena cantidad, pues la vendes. Furioso, 3000 de créditos. 1 KB, gran impacto, daga de osmio. Mercurio, me sirve. El mercurio igual esta me la llevo por si acaso. Después la podemos vender. Mira, esta es su nave. Ojo, igual me la pillo, me la pillo. Toxina. ¿Y qué habrá por acá? Creo que no hay nada por aquí. You handled yourself well. O sea, ¿qué piensa? ¿Que soy un novatino? ¿Qué pedo? O sea... Vamos a recargar. Está muy chida la animación de estas armas. Como la Gredel y me encanta su animación de recarga.
Inaccesible. Ah, pues está de la verga esto, ¿no? ¿O qué? Igual fue por matarlos. Watchdog. Es la Watchdogs. ¿Lee la tabla de qué? Aquí hay una tabla. A ver. Esta tabla debe estar de ese lado. Siempre me pierdo las tablas. Como son tan pequeñas. I am more than willing to help you carry anything that has use or is of considerable value. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. ¿Dónde está la tabla? ¿Encuentro la pinche tabla? ¿O igual ya la tengo? ¿No? ¿Igual ya la tengo? Ahí. Mi contacto del interior dio señales de vida y tengo tu nave. La cogí a la entrada de la fábrica. Qué bochorno para Hope Tech. La dejé en la ubicación acordada una vez tenga los créditos en mi cuenta. Si necesitas que me lleve más naves, avísame siempre. Ando buscando trabajo. Vale. We should check the place out. Find anything interesting? Let's see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the Hope Tech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Speaking of which, let's get back there and let Miss Wagner know that she's safe. For now. Vale. ¿Podré ocupar viaje rápido? Sí, puedo ocupar viaje rápido. Yo no pienso volver caminando ahí, ¿eh? Ni de pedo. O sea, eran ladrones de nave solamente, ¿no? What's the news? What happened? Did you find those men? Well, it's good to see you're all right then. They must have been crazy or desperate, trying to take on the Freestar Rangers. So who were they? And why do they want my farm? Hope Tech, the cargo ship company? Sorry, I don't know anything about that. So I have no way of knowing if there aren't more coming. Guess I'll start sleeping with a gun nearby. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the wagoner who couldn't hold on to the farm that's been family for so long. Imagínate, pierde su pinche granja, ya vale madres. En nuestro trabajo. Of course. All the same, I'm grateful. If you have any more trouble, give us a call. We're in system, so it won't take long to get someone out here. All right, Deputy. Let's get back to the rock. We need to report this to the Marshal. 9.300 créditos. Ah, papá. Ah, papá. Tengo que viajar en sí en la nave para ir al comando. Joder. Vámonos, Vasquito. Ese comentario de Vasco está como medio raro, ¿no? Me alegra que haya sobrevivido a su ciclo de sueño más reciente. ¿Se te puede morir durmiendo? No estoy muy seguro si tengo que salir de la órbita o no sé, pero bueno. A ver.
literalmente no estábamos en Aquila. Estábamos en otro planeta. Voy, yo pensé que estábamos en Aquila. Ahora voy a conectar este. Que no puedo prometer por siempre. Habla con Daniel Blake. Vale, vamos con Daniel Blake, señores. Vamos con Daniel Blake. Everything good? Here to help. Vale. Estas misiones se me están haciendo como algo aburriditas, ¿eh? No sé por qué. Igual más adelante se pone más interesante. Espero. Vanguardia fue algo increíble y aquí me está quedando un poquito corto esto. Más por acá. Así sí me siento. Aquí sí estoy sintiendo el síndrome del GTA 4. Hacen cargos nada más. Some men were trying to run the Wagoners off their land. They tried to buy it first, but when that didn't work, they turned to threats. We confronted them, and unfortunately, it came to violence. None of them survived. You helped someone in need and came back alive. That's a job well done. For the time being, yes, but you could still be in danger. That's why we need to fill in some blanks. What did you make of these men who were trying to take the farm? If that's true, then someone must have hired them. Now, did you find anything that might give us a lead on why these men wanted the farm? Hope Tech ships ain't exactly cheap. That thief could probably tell us a lot about these men you ran into. There's something else. They were dressed in 3-star militia uniforms. The unit badge was yellow on black with the number 1. Didn't you fight in the Colony War, Marshal? That sound familiar at all? The 1st Cavalry. I was in that unit for a while. But it was disbanded decades ago. After the Battle of Nera. What was left of it anyway. The 1st Cavalry lost almost all their mechs and soldiers in a big push to take the United Colony's base. Okay. We were just about there when a ceasefire order came down. Both sides had just lost too much by then. It was a bloodbath. The commanding officer of the 1st disobeyed the order. He didn't want the lives of his soldiers to be sacrificed. For nothing. They court-martialed him, and the rest of the surviving officers, and locked them all up. Hell, it's our only lead. The Hope Tech factory is in Hope Town on Polvo. Nia Kalu's our ranger stationed out there. She can introduce you to Ron Hope, the president of Hope Tech. He might be able to help you find the thief. Just make sure you stay on his good side. He's on the Council of Governors, and they're the ones we answer. Creo que son como más mamones, ¿no? Proud, stubborn, and smart. A self-made man. He built Hope Tech through blood, sweat, and sheer willpower. The ruling body that oversees the Freestar Collective and the Rangers.
The council members are the political and corporate elite of the Freestar Collective, so we have to tread lightly when we're dealing with them. Good. The last thing I need is the council breathing down my neck. This is your assignment now, Deputy. Work with the other Rangers. Find out what you can about those men on Montera Luna. Meantime, I'll look into a possible connection with the 1st Cavalry. Good hunting. Oh, Emma Wilcox ya no te sigue. Epa. ¿Ahora qué pedo? Andreja. It is pleasing to speak with you. We will speak again soon, I hope. Vámonos. Y de repente llega esta. Al fin te largas, hija de tu pinche madre. A ver un segundito. Tengo. These rangers are some hard-blooded folk. They ain't afraid of anything. It's really an honor to be able to help out. I'm proud to be helping the Freestar Rangers.
Welcome to Freestar Space. We're gonna do a quick scan for contraband. You can be on your way. All right, we're done. Welcome to Hometown. Andaba muteado. Increíble. ¡Ah, la madre! Se tiene... Tiene 3... ¡Ojo! ¡Qué bonito está esto!, ¿no? Qué bonita es esta nave, ¿no? Está muy interesante. ¡Ojo! ¡Hala! Please tell me you're here to help, not to try and steal my ship. Igual y te la robo, ¿eh? You need my help. I'd laugh if it didn't hurt so much. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. O sea, As estabas you de can see, verguera, ¿no? Ain't in much shape to make repairs. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Thanks. I owe you one. Not the most exciting work I can think of. Ok. Repara la navecita. Oh, está muy grande esta nave, ¿no? Literal, está gigante. Tiene un despacho. Tiene una recámara. Oh, qué bonito. Está chula, ¿eh? Chula, chula, chula. Mira, ve. Nada más. Vamos abajo, ¿eh? Bueno, vamos primero por el arriba. Está chida, está chidita, está chidita. La nave, también. Ojalá hasta ahí, ok. Oh! Need a moment to walk that off. No me preocupes, hija, no pasa nada. A mí no me pasa nada, chinga. Eso sí, me tengo que poner los botiquines. Ahí está. Que no, hace rato que no tienen los botiquines. ¡Hola! ¡Dios! ¡Teletransporte! Wow. Teletransporte al momento, ¿eh? Thanks. That should get me home. You're right. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. Tú me das el y yo me encargo. They look to be heading for Polvo's moon Miatha. Good hunting. Vamos a andar tragando, ¿eh? Pensando en el stream. Hijo de la luna, ¿eh?
Ok, no puedo usar el viaje rápido. Sí, tengo que desembarcar primero. Tenemos que desembarcar primero. Ya después podemos viajar. Vamos, igual vamos a tener que pelear contra naves. Porque no me aparece nada en la luna específicamente. Y no está tan lejos la luna. Literal no está tan lejos la luna, te dije. Vale. Aguanten, aguanten, aguanten. Que necesito ver dónde están las cosas. Solo puedo agarrar una cosa. Ah, increíble. Ok, y vamos para allá. Regreso al planeta Apolo. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Scan complete. You're clear to land. Vale, aquí. ¡Puta, qué rico! ¿Nunca algo para limpiarme de esta mierda? Smugglers always like to use Tech ships to resemble legitimate transports. Wonder how the company feels about it. Vale. Hola, Vasco. Hola, Vasco. A ver. I don't want to hear any complaints. Este es el técnico. A ver, déjame ver qué naves tienes a la venta. Igual tiene algo chido. Vamos, aquí tiene mucho motor y mucho gravitacional. 45 de impulso. $27 de salto. $2375. Es una clase B. Está toscota,
A la madre, ¿esto qué es, güey? Ajá, tiene motor a madres, ¿no? Gravitacional, impulso, 21. No tiene casi nada de... Pero es muy veloz. Muy, muy veloz. La Mustang. ¡Ojo! Se parece a la que teníamos, ¿no? Esa se parece a la hoja aguda. Zacatlán. También se parece a la hoja aguda. Sí tiene 23. Mucho escudo, ¿eh? Escudo a madres. Esta me remamó. Y cuesta 1725. Ahora podemos tener como nave... Como nave de... laboratorio, ¿no? Ah, no, cuesta 175.000, ¿no? 173.000. Yo pensando que iba a costar tan poquito. Está enorme esta mierda. Esta está como un poquito más, más equilibrada, ¿no? O sea, porque tiene mucha velocidad, pero también tiene láser, tiene todo lo demás. Nice. Misil de 68, o sea, tiene más balístico. Más misil, perdón. Le quitas un poco de motor, le metes el misil. Uf. Not bad. Me gustó, ¿eh? Vámonos. Ojo, aquí vienen las armas. A ver. There's one place there's some law and order in this town, it's here. Don't even think about stealing anything. No haggling. Creo que todos son aquí súper. And might be some other rules. Don't be an ass. I didn't start this way. Got myself robbed a few times, swindled a couple. So now I look out for number one. And it's not like there's anywhere else on this rock to buy weapons. You may be thinking this place is a dump, but the hardware isn't. Lots of customers pass through. ¿Qué tienes por ahí? Something for everyone. Good. Armas. Short circuit. Big Bang. A99. Mag Pulse modificado. No, mano. No, mano. Pero bueno, me puede servir tu munición. Voy a comprar estas dos a ver si sale una. Porque no sé. Una Razor Black que no me sirve de nada. Y esta 7, pues no la va a vender porque es el experimento. Vale, vámonos. Gracias. No tiene nada, pero bueno. Creo que son las de... Keep an eye on your valuables. If you can't protect your own, you don't belong here. Vale. Entonces son como muy mamalones, ¿no? Aquí. No sé. You made it. Those outlaws didn't give you too much trouble. No, me estuvo en corto, pa. Estuvo en corto, pa. Good. I'm sure it didn't hurt that I softened him up for you. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The marshal sends his regards along with a briefing on your case.
I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Definitivamente necesito algo para limpiarme. Ahora, con eso me puedo limpiar. Y listo. Es lo chido de estos juegos, te puedes tomar tu tiempo. No estás corriendo todo el puto tiempo. No está bien. I have never liked Hope-Tech ships. Though I suppose that is hardly the point of them. Cuando te hablan los dos al mismo tiempo, es increíble. Los dos NPCs. I've spent a long time trying to build a good relationship with Hope. He comes on a little strong, but there's a lot to admire about the man. Everything you see around you, he built. Pretty much everyone in this town owes him. Wow. Can't begin to imagine the kind of pressure that must put on someone. All I'm saying is, try to show a little respect. ¡Ojo! Todos me amenazan en esta pinche facción, güey. Literalmente todos te amenazan. Is it just me, or does every executive in the settled systems have an office on the top floor? I guess being above everyone makes them feel like they're, well, above everyone. No creo, yo creo que es porque la verdad están encima de todos. Tienen mucho dinero. No lo hacen de a gratis nada más. Dust except for the factory. As for parts, we could try outsourcing. Do a contract with scavengers, maybe, but that's a decision that's got to be made upstairs. Talk to Elaine about this scavengers. No, está grandota su pinche despacho, Provided we get a good deal, and I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the factory. We look out for our people here, Merchant. That's a point of great personal pride. Cuando quiera, carnal, Excuse me, Mr. Hijo de tu puta. Well now, the Free Star Rangers, at last. A ver. Algo que nunca no había. Me gusta la música, pero Damn good to see. I think we're done here, Bridget. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid. Splendid! It's a noble calling being a Free Star Ranger. We certainly could use more of you. Let's get down to it, shall we? Time is money. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory.
Justice must be done, and the sooner the better. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. I'm glad we understand each other. Pero bueno, estoy trabajando, ¿no? You certainly seem to have taken a liking to this man. Now, tell me that you've at least got No puede ser, pa, a ver. back to work. Otra vez. Es que ya no le gusta la condescendencia. O sea, ya sí le gusta como que seas mamalón, güey, ¿sabes? You made it. Those O sea, no le importa si extorsionas o algo así. Good. You've got good timing. I was surprised as hell. Anyway. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should... I have never liked Hope Tech ships. Though I suppose that is hardly the point of them. Vamos rápido, rapidito, rapidito, porque Dios, esa camina como el Ravensky, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le mando la chingada? Igual no me... Bueno. Hay que hacerlo como sea. Y como no se cargó todavía la... You just need to apply some good old-fashioned creativity. You know how I built this company? By not spending a single credit that I didn't have to. I guess I could offer double shifts. It'll push payroll pretty high, but I think it's a worthwhile trade-off. As for parts, we could try outsourcing. Do a contract with scavengers, maybe, but that's a decision that's got to be made upstairs. Well, talk to Elaine about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the factory. We look out for our people here, Bridget. That's a point of great personal pride. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Free Star Rangers. At last. Ah, damn good to see you here. I think we're done here, Bridget. Sí, no, es que no sé si mandaron a la verga. Splendid. Splendid! It's a noble calling, being a Free Star Ranger. We certainly could use more of you. Let's get on with it. I'm sure I don't... That's... Of course, that does... I want the thief found. I'm sure Then, I trust that you know what I expect of you. Now, tell me Mamalón, if you've at least got a lead of some kind. Well, I can't say I'm surprised. Sadly, there's no lack of mercenaries in the settled systems. I suppose the chance to cut costs by stealing a ship was too good to pass up. Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can.
Ok. Because I told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of Mamadas. this could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. Hopetech holds its employees to the very Ese carnal. highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. No, nothing at all. It was just a standard Hopetech cargo hauler. Not that it didn't have great value, mind you. Hopetech builds some of the most durable and reliable starships in the settled systems. Ok. You can bet my ships last twice as long as anything Stroud Eklund makes. We questioned everyone who was in the building when it happened, and not one person seems to have seen anything at all. Frankly, I think that's both highly unlikely and more than a little suspicious. However, I can't deny there are times when the hangar is empty, so it's not inconceivable the thief could have slipped in unseen. Very well. I need you to A ver, understand ¿qué something, quieres, hijo de tu Deputy. puta madre? This town is home to men, women, and children who depend on Hopetech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. If more people know about the theft, your chances of learning something useful will improve. Someone might have seen the thief and could identify them. Eso sí, I considered that, but in the end, I deemed it too great a risk. I've chosen to place my faith in the Freestar Rangers instead. I hope so. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Not now, Cosette. I'm in the middle of something. But sir, we have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. My people are depending on you. Hey, can I get a word? Off-worlders. Nothing good ever comes from them. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail. Cosette, we had to break up a scuffle amongst Yeah, me too. So, guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of Al place. chile no va a dar discreción, pero igual y no me regala nada. Mr. Hope, Well, we could talk for an hour about that. The short version would be that crime, law, and justice don't exactly mean the same things there. The badge doesn't carry the same weight on Neon, so you might have to get creative. we will call it in. He should be able to help you out. Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. Yeah, the question of who helped the starship thief is still an open one. Don't Exactamente. worry.
I'll keep an ear to the ground. No sabemos quién robó. Careful in Neon. Ajá, 9300 créditos. Ah, perrillo, güey. Vamos, Andreja. Vamos a Neon. Boli. Y vamos a Neon. Vamos a Neón. Otra vez. De regreso a Neón. Uf. Un difícil día el día de hoy, ¿eh? Difícil día. Oh, the whole place smells of fish. You would think that would keep people away. Es como una base marítima, ¿no? Como una de esas plataformas. Oh, you're the rookie, aren't you? Hijo de tu puta. Not exactly, but I get a lot of unwanted visitors. Kinda comes with the territory here. The one and only. Well, the Marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here, but this city is real good at keeping its secrets, even from us. Aquí tenemos que madrear para esto, ¿eh? You're not listening. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace, make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. You should take his words to heart. That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. Vale. Doesn't much care who gets hurt in the process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. I pick my battles, and I pick them carefully. Our first duty is to protect the people of the Free Star Collective. But sometimes you have to choose which people to protect, because not everyone is innocent. Rookies. With an attitude like that, at least I know we will not be bored. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Al Chile nos gusta el desmadre, entonces. Nothing in Neon is free. This is Neon. There are no guarantees, and who I find trustworthy changes on a daily basis. Al Chile nos gusta el desmadre, no nos gusta estar desmadrando tipos, entonces. Come on. Nos gusta el desvergue, entonces no hay pedo, pa, está aquí. Lo que quieras, yo no, Andrejita. Oye, Andrejita. Lo que sea, pa, lo que sea. Ta, échalos. Échalos. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. I learned quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the Marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, it would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank here, they'd be gunned down. Vale.
I need to impress that upon you. Because the fact that you think justice is absolute concerns me, Deputy. It's never that simple. Justice can mean different things to different people, and laws can be interpreted and debated. The Ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Aquí rompo madres y necesito romper madres. Si alguien se resiste, le damos en su pinche madre. Oh, qué bonito está esta zona, Hey, Billy, got a second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Sure, far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. What do you need? Hey, take it easy, will you? Take it down a notch, rookie. That's a valuable informant you're talking to. Go on, Billy. Tell us what you know. Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? Everything in Neon has a price. Credits ain't really what I need. There is something you can do for me. If you ask me, there are better uses for credits. Oh, la reconcha de tu madre. Protect the innocent, right? Back to work, I guess. Increíble. Increíble. ¿No que a ella sí le gusta que le sobornes? O persuadir, tal vez. I need to impress that upon you. Because the fact that you think justice is absolute concerns me, Deputy. Está algo para aquí, güey. Esto, otra cosa que me ayude a tener mejor esta parte. A ver, igual. Igual. Oh. Sí, yo creo que esto es lo que necesito. Pero hay que bajarlo más. En ese caso, es que luego ya me duele este brazo. Porque me lo lastimé en algún momento de mi vida. Me lo lastimé. Entonces necesitamos tratarlo bien. Si no, se me va a caer. Ahí está. Vale, listo. Aparte ya no jugamos juegos competitivos, entonces sí me sirve mejor tener uno así.
qué rico. Sí, sí, sí. Que ya me duele cuando lo tengo ahí como en esto sólido. El este de acá no hay tanto pedo, pero este de acá sí. No sería mal tener... Security's got its eyes on Saburo Akatipo. That buys trouble for the status quo, if you know what I mean. Mira que hay más misiones secundarias. Es... Aquí traemos el atuendo de neón, literalmente. Hey, Billy, got a second? What? Oh, it's you. Agarra los huevitos, huevito. Ah, Far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Rocky tu huevos, hijo de tu pinche madre. Right out of the factory? Damn, that's pretty impressive. Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? Everything in Neon has a price. Whoa, 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 relax. No need to get rough here. Truth is, I'm scared enough as it is. Seems your approach worked. Ojo, ¿ves? Le gusta que metas Right caña. now, my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are Sin supposed to miedo. protect the innocent, right? Please, just hear me out, okay? I need to know I can count on you. Then you need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. An all too familiar story in this city. Yeah, but I never thought I'd be part of one of those stories. Did my best to stay out of trouble, but... found me anyway. I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Ep.side. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Vale. Vamos. Y la Andrea estaba súper lejos, con... Y uno así andaba haciendo los diálogos de la muerte. Ok, acá es... Vale. O sea, tengo que ir a comprar una llave, decía. Ahí está. Ah, qué rico se siente. ¿Viste por qué huele a pescado, Andreja? Increíble. ¡A la madre! ¿Qué es eso? I would hope for the sake of these workers that after a while you get used to the smell. Literalmente lo que le dije y ve. Y literalmente fue eso. Igual necesito algo de persuasión ahorita, Vamos a meterle un... I heard the Mantis is back, and they cleared the entire bounty board in a week. La mantis, dice. Ah, por la nave. Yo creo que ven la nave y dicen, ah, la mantis. Es como una pinche pro. A ver, este carnal que quiere. A ver, antes que nada vamos a meter persuasión. This is private property. You'd better keep walking. This is private property. Do you now?
Easy there. Maybe we can work something out. You go in, talk to the man, and then you come right back out. Try anything stupid, and it's your funeral. Here, this will get you in. Vale. Fácil, ¿no? Le puedo dar una pinche paliza y lo hubiera conseguido de cualquier manera. Well now, look here. Well now, always happy to have a visitor. Tell me, what brings you by, friend? Little light on credits, are you? It's awful kind of you to intervene on my behalf, but I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. I do not find that very amusing. Oh, I intend you no offense. It just seems to me that you're trying to get involved in business that ain't yours. What's your stake in this anyway? But you're making it my business. I have a legal right to collect what's owed to me. No law is being broken here. Then offer me something I want, and I'll consider it. You got something, and something's better than nothing. I know all about that. I suppose I could make an exception. It's just this once, you understand. Qué fácil fue eso, ¿no? Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might try to take advantage. Vale. Igual aquí hay cosas interesantes, mira. What? Got a problem? Qué güey. Try something and I'll air you out. Aquí hay cositas interesantes, ¿eh? Igual luego vengo y me los chingo a los hijos de su puta madre. Ya tenemos la llave, ¿no? Pero si es que es robado, entonces robado te lo quitan si te lo descubren. Vamos. Qué raro. My mother wanted me to be a doctor. Don't expect a warm. Did you talk to Goodman? Well, have you got any proof? When a ranger says they're gonna do something, they do it. Sí, güey. Now start talking. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell. Okay. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. And she's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Es que
se ve increíble el pinche directo de mierda. Vamos, Andreja, de regreso otra vez. Me estaba empezando a poner loco, ¿eh? Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? Good? A Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Aw, come on now. Don't tease a girl. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little... Mamoncísima, ¿eh? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. That remains to be seen. I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? So I stole a ship. Nobody got hurt. I didn't even keep the damn thing. It was a contract. I was hired to get it for some men. Don't even know where it is now. It was just a job. Hey, all I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have got involved if I thought anyone would be hurt. I've got no love for violence. Not asking questions is just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, típico, ¿no? Que es buena. It's not that simple. Ok, son 3 turnos. I wish I could. But if anybody found out I told you... Calm down. I'm still thinking about it. I do understand. I'm trying to figure out a way to help you, okay? All right, fine. I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. No, but it sounded serious. She was upset. Seemed kind of shaken, you know? Didn't seem right I should pry, so I didn't. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the First, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Not so much as a hint. I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling the First must take a lot of money. Sure, he's got all kinds of side hustles going on. Works for me. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Hey, you don't need to tell me twice.
Got a second to chat? I'm in the market for a job that'll get me out of Neon. If you need some muscle on your crew, I might be your girl. I think so. I've never been on one before, but I'm a quick learner and I'm trained for combat. LOL, la hablé está random y de repente ya se quiere unir a mi nave. Dangerous every day. It might be nice to have a tough chick around, right? Oh. Okay. That was quick. If you happen to change your mind, I'll be here. Now leave me alone. Hey. Vamos. Vale, conseguimos ya la tabla encriptada, entonces hay que proceder a desencriptarla, ¿no? Whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. A gang. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not que vengan los hijos de puta. whatchamacallit. They seriously did that. Poor Ted. Hey, it's your ass, not mine on the line. Whole area's gone to hell. Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. Sure. So, for being so helpful, a chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all. Have a heart. Can't blame a fellow for trying, right? Oh, de perra. Me quería estafar el maldito. Increíble. Me quería estafar el maldito. Igual y si es verdad, no lo que dice, pero yo sé apañármela solo, pa. Ah, sí tengo que ir a otro lado, vale, verga. Yo ahí perdiendo el tiempo. Para atrás. Aquí nada. Cheyenne, pam. ¿Es Aquila? Vale, vamos a Aquila. Deja ir por más chetitos y agua. I went through a brief period where I thought it might be exciting to be a professional Ashta hunter. A very, very brief period.
Ok. Hola, Andrejita. You need something? It is always a pleasure. Para mí también. Ah, bien, vámonos. Aquila. Pero ¿cómo es la mente? Literalmente tienes una PC potente, te corre cualquier juego en ultra. Y aún así quieres más, ¿sabes? Aún así quieres más. Ya no te conformas con tener solamente 90 fopos o algo así, ya quieres más. Ojo, 20 veces al fin aptitud física. Ojo, vamos a subir esa habilidad. Como no tienes idea. Pero sí cada vez quieres más y más y más y más. Aunque ya tengas algo muy bueno, güey. Ah, no tengo puntos de habilidad. Ni pedo. Ya hay que esperar a tener un puntito de habilidad. No sé cuánto me falta para el siguiente nivel. Ya no falta tanto, ¿eh? Ya no falta tanto. Ya no falta mucho. Sí. Nada más estoy aquí por los loles, nada más. No sé, esta misión no se me hace tan potente como la de la vanguardia, ¿eh? Hey, I wondered when you might come by. I'm Alex. Yo soy Lex. Lex. You were heading for Neon? I've always wanted to go there. What did you think? Oh, I can't fly anywhere. Issues with my Eustachian tubes. Being in a pressurized environment is like someone taking a laser cutter to the sides of my head. It's not great, Better. but at least I can pretend to visit the party capital of the galaxy by having you tell me about it. Yeah, I bet. It just sounds so exciting and so stimulating. Probably makes Aquila City look like the more boring backwater town in the settled systems by comparison. Alas, I'll have to experience it vicariously through you and the others. Pobre cuate, ¿no? Imagínate, se está acabando el planeta, no te puede decir. Al menos que lo pongan en una cápsula, ¿no? Oh, come to daddy, my sweet little mystery slate. I see lots of coffee and late nights ahead. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. It'll take as long as it takes. You can't rush a job like this. One thing I can promise you, though, is that it'll go a lot faster if I don't have to answer silly questions. Oh, I will. I guarantee it. Habla con Daniel Blake. O con el comandante, ¿no? I need a word. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? Grace Early? Yeah, I've heard the name once or twice. Sounds like you're making real progress. You're off to a good start, but that's all it is, a start. What did you learn from this starship thief? Now we're getting somewhere. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Mark. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I can give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. There was a mech driver in the 1st Cavalry named Marco Graziani. He came from money. When the 1st Cav got a reputation as the top unit, he transferred in. Rumor was that bribes made it happen. Marco had a knack for getting hold of anything we needed. There was talk the family fortune came from smuggling, and I believe it. He had this dream to become a wealthy businessman when he got out.
but I guess that got put on hold when they locked him up. They said she was a child prodigy, which probably explains her arrogance. Even so, she was fiercely loyal to Major Hull. I don't think she'd ever give him up. If you find her, don't expect her to cooperate. Like what? Most likely place would be the clinic. It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy. So it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Vale. Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Y ahí viene, Based ¿no? on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the first. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside Freestar Collective space, so we've got no jurisdiction there. Your priority is to gather more intel about the first. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar Collective betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome, so be careful. Good hunting, Deputy. 9.300 créditos, ¿eh? Puntos de habilidad disponible. 50 veces. Si me costó 25 horas, 50 veces va a ser increíble, ¿eh? Ataque quirúrgico. Vale, entonces ¿dónde vamos? Primero. Anarión, vale. Vale. Vamos a romper madres. Tengo aquí todo mi desmadre, ¿eh? Vale. Hay que llegar rápido, hay que llegar rápido. Lo atracamos. ¿Cuánto no, Vasco? I'm not blaming you directly. Yeah? Got some trouble? Oh, now hold on a minute. You're the new deputy, ain't you? Este carnal. Yeah, the marshal's been sending out reports, keeping us all in the loop in your investigation. And having some success, by the sound of it. Ben Armistead, pleased to meet you. Well, I guess that's the long and short of it. You're the newest member of the Rangers, and I'm the oldest. So, is one of them first mercenaries here at the clinic? Well, every Ranger knows it's important to trust your instincts. No better place in the settled systems to get medical treatment. You can bet it beats anything them UC piglets got. Ironic, Wow. given they're the ones who built it.
I know just the man who can help you. Right this way, deputy. Between you and me, this place sees some... Hey there, Ari. Working hard or hardly working? Porque lo siguiera, ¿no? Well, the deputy here could use some help. Came looking for someone who might be a patient. Well, I'll leave you in Mr. Miller's capable hands. You need anything else, I'll be in my office. Ah, ok, vale. Nada más me dijo con quién hablar. Used to be an actuary. I'll try to help you, but our computer systems have been having some issues. I wish some of the doctors around here were as patient as you. So who's the suspect you're after? Ovejas. Sounds dangerous. I hope I can help you find her. The name's not ringing any bells, but maybe we can approach this another way. Do you know what was wrong with her? That should help narrow things down. I can access the patient records from my terminal, assuming the database cooperates. Come on. Típico que siempre tienes que seguir a alguien. Pues la hacemos, ¿no? Have to keep an eye on these doctors, or they'll work themselves to death. Okay, give me just a minute here. Maya Cruz. Come on, Maya. I need you to be in here. Okay, finally, here we go. Oh, no matches found for a Maya Cruz. If Maya's here, then she's got to be using an alias. Which actually makes a lot of sense if she's a wanted woman. Yeah, let me think for a second. All right, hang on. I know that we do have a few female patients staying with us. There's Candace, what's her last name? Doolin. Candace Doolin. And then there's the Nakamori woman, I think her name's Jane. I don't recall offhand what they're here for, but it's a start. You're welcome to use the Ranger Station terminal. I'll enable admin access for you. Ok, anomalía del sistema. Vamos que tenemos seguridad, Rivera Catarina. De la vi, se le encaró y la amenazó cuando intentó administrar su medicación. Hablé con la paciente Catarina Rivera y... Ok, ya sabemos quién es Catarina Rivera. If they haven't rushed me back, it means it can't be that bad. ¿Dónde está la sala VIP? No está aquí. ¿Dónde es la sala VIP? ¡Coño! I don't mean to be rude, but unless this is a medical emergency, please get someone else now. Qué raro, ¿no?
You appear dehydrated. I suggest immediate ingestion. How does she expect me to get all this done by myself? ¿Por dónde se accederán a las salas? No, no es por aquí. If people would stop poking their noses into There's such a mountain of work. I could really use a hand. I have performed a... Yes. What do you want? You are currently alive. Even if that were true, which I doubt, access to that area is strictly limited. Who exactly are you? And I require you to respect my authority as a senior doctor here ¡Ojo! at the clinic. En esta misión todos son mamones, ¿eh? No. The rules are the rules. No exceptions. Flexibility clearly is not one of his virtues. Oh, I wasn't aware. I suppose if I can't trust a colleague, then I can't trust anyone. This will get you in. Conduct your investigation quickly and without... Es que tengo medicina. Eso está chido, que te den diferentes diálogos con esto, ¿no? ¿Qué ves, Andrejita? ¡Ja, papá! Mi especialidad en medicina me hace un puto pro. Chica, aquí estás, hija de tu madre. I have never required treatment here, and I hope that I never do. Mierda. Se fue la hija de su madre. Los que no vienen por nosotros acabarán de encontrándose. Cuando lo hagan, no habrá alias que te proteja. Tu mejor vas a hacer algo ocultarte en un lugar seguro como tu escondite en mi vieja mina del asteroide Sakhanov. Igual puedes robar una nave de emergencia de la clínica si tienes que ir rápidamente. Sé que no tienes mucho tiempo. La operación casi terminó. Gracias por llevarla a cabo. Y por si no tengo ocasión de decírtelo en persona, te estoy enteramente agradecido por tu servicio y lealtad para la continuidad. Ha sido un honor, comandante Hall. Ok. No, pues se la chiflaron. ¿Qué pedo? Y trae arma, ¿eh? Trae arma. Ya sabemos que está en el asteroide, ¿no? Ok, vamos. Reprogramó las pinches mierdas esas, güey. Vámonos. Vámonos en corto, en corto, en corto. A dar caña. Ah, no mames, está en un asteroide. What the fuck. Literalmente está en un asteroide. No, está chingoncísimo, ¿eh? Es una estación espacial en un asteroide. Vamos a necesitar, yo creo que armas, ¿no? Va. Cámara, mi vasco. Que se lo queden, gracias. Haz la nave, ¿verdad? Que robó. I'll be
¿Segura? ¿Segurita? These crystals must be valuable to have warranted such an elaborate mining operation. Hay que bajarla, ¿eh? You can't hope to win. Where have they gone? Cobalto. Por arriba, ¿eh? Yo siento que no hay casi nada de oxígeno, ¿eh? Apparently, when freezing to death, one may experience a warm, cozy feeling. I would prefer not to verify that firsthand. Ah, mira, un peluchito. Para créditos. Siempre al orden, ¿eh? Siempre al orden. Duchas. Vente para cangreja. Ganzúa. Vale, vámonos. Ya. Extraño, no puedo pasar por ningún lado. Ah, security. Security. Pulse de 92, ¿eh? Vale. Maestro. Verga, sí está potente esto, ¿eh? ¡Ojo! Soy un pinche crack con estas cosas, ¿eh? ¡Ajaja! Mag Pulse de 102. Al fin tenemos una morada del Mag Pulse. A ver. Favorito. Te quitamos este Mag Pulse, ¿no? Furioso cada impacto consecutivo. Me inflige más daño. O sea, consecutivo. Desequilibrante. Pequeña probabilidad de desequilibrar a los enemigos. Cañón largo, mineral, se reconoce como y munición perforadora. Uff. La guinda del pastel, mira. Está chulo, y su láser es azul.
Que sigo sin ver cómo entrar ahí. Que solo encontré la arma esta. ¿No se le puede poner mirilla? Es lo que no entiendo. Vale, creo que no es por aquí. Definitivamente. Good pins. Imbécil de porquería. Qué pendejo soy. Eso se tiene que cortar aquí, ¿eh? Quiero probar el Max Pulse. Amigo, esto, ¿eh? ¿Y qué estamos por aquí? Es corrosión, ¿eh? Se lo chinga bien cabrón. Best not to leave anything useful behind. No matter Obviamente how no. complex, robot behavior is programmed and therefore predictable. I find that reassuring. Está potentita esta, ¿eh? Spending time in a geode in space was not on my to-do list today, but it is very impressive. Te quedas ahí, Andreja. Vale. Como que es buena programando cosas, ¿no? Porque esos robotitos no se comportan normal. Ok, esa. Pa. Abrir puerta. I never had the patience for computer systems. Pero no te quiero por eso, Andreja. No te preocupes. Está buena esa Mac Pulse, ¿eh? Vamos a ocupar bastantito. Y vale, y sí me dejo ya la Gredel, ¿eh? Que este como pega como padrastro borracho, güey. ¿Lo dice? Lo único que no me gusta de esta es el cargador, pero se puede modificar, ¿no? Al final de cuentas.
Está peleando esa, vale, vale. Tú puedes, Andreja, tú puedes. No, pues no. Ah, es que este era más potente, ¿viste? LOL. Vale. Uf. No veo nada por ahí, entonces vámonos. Recortador. Vamos a entrar aquí a ver qué hay, porque luego hay cosas interesantes. Vale. Igual alguna de estas nos puede funcionar. No me gusta, pero me la llevo solamente por el tema de que la podemos vender, ¿no? Órganos recolectados. Para Miguelito. Te lo llevamos al lobo y los vendemos insta. ¿No? Bien, bien, bien. Órganos recolectados, bien. Granada, mina, ok, vale. Y una ganzúa. Esto lo llevamos a... Operation. I should know. Berilio níquel. Me agrada berilio níquel. Necesitamos más, un cargador más grande para esta. Si hubiera uno de 100 como la Gredel, sería hermoso. Vamos a ver qué más hay por acá. Ah, es que hay dos caminos. Ah, bueno, pero te llevan a ningún lugar, entonces. Ojo, la de remaches de 130. El remaches. Contenedor de armas. A ver. Vamos a quitar la Gredel. Hay que empezar a probar algunas otras. La Gredel fue buenardo. Pero hay cosas interesantes por ahí, Magpulse, este lo vamos a vender porque pues ya no. Este Magpulse es el nuevo. La Gredel. Fusil láser. Vamos a ponerla en lugar de la Gredel. La Gredel la vamos a dejar ahí en una estantería. Ok, pensaría como que... Vale. Ya veremos. Ya veremos qué hace esto. Igual la vendo, Igual la vendo. Aparte no sé qué tiene. Ni leí. En el espacio, ni siquiera sé qué. Nada.
¡Ah, la madre! Salió volando eso. Un chingo de cable de ingravidez aquí, ¿eh? Ahí tenemos que subir. Encontramos a la bastarda. ¿Qué pedo? Ya vi. No lo tengo aquí. ¿Cuál mandé a dormir? Qué increíble, ¿eh? Nunca no le hago nada. Ah, es que la Grell es increíble, ¿eh? Pero esta también es una arma de machacar. Solo que el problema de esta es la dispersión. O sea, sí se va mucho. Se va mucho el retroceso y la dispersión de bala. Pero bueno. O sea, para ataques largos tenemos esta o tenemos esta. También se ve increíble la animación. Pero un ataque más contundente tenemos esta madre. La mag. Tengo que vender todo esto, torre Tesla. No he llegado al máximo de carga, ¿eh? Y murió. Bien. No manches, a esa madre le hicimos un chingo de daño. Well, what are you waiting for? Finish it. Of course I ain't. What kind of fool would be ¡Ojo! eager to die? No le quise dar caña porque no la mato. To deny what's inevitable. I wish I were. How about I make this real simple for us both? I've got maybe a few weeks to live and I ain't spending them behind bars. You wanna put an end to me here and now? Then fine. Get it over with. Life's kicked me around enough as it is. But if you want to let me die on my own terms, then leave me in peace. Well, how about a test? Rangers are known to be handy with a gun. But here's a problem you'll have to solve with your brain instead. I've encrypted this slate. If you can crack it, you'll learn something useful. Now get out of here and leave me in peace. Ok, se va a morir. Pero bueno, entonces me llevo todo esto, ¿no? ¿O qué? Hija de su madre estaba esperando justamente en la puerta para jodernos, ¿eh? A lo bueno es que me dio la madre esa encriptada, aunque bueno, va a tener que ir al tema este. Va a tener que ir al tema este para que la desencripte el otro padre. El Alex Montiel. Vámonos. Entonces,
Vámonos, entonces. A Chillán de nuevo. Que me suena muy esta misión a... Ve aquí, ve allá, hazme el paro. ¿Sabes? ¿En serio? Tengo que a huevo irme a donde tengo que ir. Vale. Vamos a alcanzar todo el oxígeno porque necesitamos hacer los 50 de oxígeno. Ni Pedro Páramo, ya que... ¡Ojo! Acorralado calibrado Bridge 4000. Benceno y Toxeno. Eso sí los ocupamos. Y los credititos, obviamente también, ¿verdad? Claro que sí, Andrea, claro que sí. Todo lo que nos sea útil. Urban Eagle, Mira la madre de Dios. Ay, no. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, amigos. Conseguimos bastantes cositas, pero bastantes. Tenemos también una nueva arma, ¿no? Una... El bridge igual lo guardo porque tiene bastante chicha, Es que tengo dos bridge. Ah, no es una Sorio. Ah, esta es una escopeta, sí es cierto. Ya me acuerdo. La Big Wolf, la que ya tengo. Esta. Urban Eagle, Mac Pulse, remaches. Ay, vamos a ver qué vendemos. Bueno, es que nos dieron credititos 4000 más los otros 9000. Ah, estamos haciendo aquí de un chingo de varo. ¿Qué onda, Vasco? ¿Cómo estás? Good day, Captain. Eres increíble, Vasco. Vale, entonces hay que ir con Alex. No, ya, vamos. Vale. Vamos a dejar algunas armas acá arriba. De las que me llamen la atención. Igual alguna la modificamos o algo por el estilo. Ya que empezamos a hacer minería. No esperaba que esta misión durara tanto, honestamente. A ver, armas. Vamos a dejar... Ese no. El experimento lo dejamos. Este también. La Big Bull no. Esta Urban Eagle, no sé. Ya está carita. Todo lo demás lo vamos a vender. Entonces lo vamos a vender. Bueno, pues aquí tenemos algunas azules. Igual ahí dejo puras azules, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Sentinela, ok. Los recursos. Vamos a dejar todos los recursos. Todos los recursos ahí. Dejar todos los recursos ahí. Y no, tienen que ir los recursos de este lado. Transferimos. Recursos. Y vamos a guardar todos los recursos. Vale. Notas. Varios. Aquí debería de poder... El armillar, ¿verdad? Y ahí está el armillar. Se me olvidaba que tenemos el armillar también.
Tenemos que dejar los artefactos que hemos conseguido. Vale, primero vamos al lobo, ahora que lo pienso, Lobo, necesitamos ir lobo. Ah, soy un idiota. Soy un idiota, ¿por qué? Ahí no era. Ah, ya se me calmó un poquito el dolor. Vamos al lobo a vender cositas. A vender el contrabando de órganos. Ya, vamos de una. Vamos de una. Primero lobo. Lobo, aquí está. Vamos a la guardia. Y salimos. Tenemos que ir primero al lobo porque tenemos contrabando. Entonces si no, nos chingan. No chingan y neta no. Veamos. Le marcamos a vender cositas. A lo que nos truje chencha. Ahorita no, gracias, mi buen vasquito. How may the trader? Certainly. A vender. Otros, varios, estos. 1600 no está mal. Armas. Vendemos este Mag Pulse. El Navalite. Este Mag Pulse también lo vendemos. Y el cortador. El inventario de la nave. ¿Qué tengo en el inventario de la nave? Tengo un buen de mierda. Ya se lo dejamos. Metemos el de la mantis. Recursos, ¿no? Tampoco. Vale. Ahora sí, vámonos. Okay. Y vámonos. Vámonos, pues. Tenemos que vender contrabando, señores. ¿Sí, no? Luego lo chingan. Ahora sí. Vamos a Cheyenne. ¿Esto dónde fue? Esto me suena. Fue en el laboratorio ese, ¿verdad? Donde saltábamos en el tiempo. Esto me duele. Cabrón, Estoy viejo, amigos, ya estoy viejo. ¿Puedo ir ahí? No, no puedo ir. Oye, aquí también nunca he preguntado por las naves. Oye, me encuentro algo chido, Vamos a preguntar a ver. ¿Dónde será? Ship Services, aquí será. Ojo, sí. A ver. A ver qué naves hay a la venta. Watchdog. Ah, esa es como la que se robaron. 89,000. Tiene mucho motor. Se nota, 220. Está equilibrada, Sí, está equilibrada. Tiene como de todo un poco.
Supresor. Está bonita. Me gusta la cabina. 410 de carga. No está tan potente la carga. Baluarte. A la madre mía. Hasta se renderiza a menos fotogramas, ¿eh? Se nota. De que está potente. Pero el escudo que tiene. Y se ve que está muy, muy mamastrónica. 1600 de escudo. 400,000. Es una clase C. $45 de impulso. Lo único que le falta son misiles, ¿no? Entrar a misiles pues no está tan potente. Pero el reactor debe ser muy bueno. Está chida, ¿eh? No dispones. No, increíble. No tengo nunca créditos, ¿eh? No sé cómo consigues créditos aquí, pero bueno. Looks to me like you're already in pretty good shape. Veamos. Vale. Ah, sí está potente. Está potente esa nave. Es otra 400,000 nada más. Ni nada menos. Poquito. Poquito varo, ¿eh? Muy poquito varo. Vamos, Andreja. Siempre vas bien lenta, hija de tu madre. Otra para desencriptar. Increíble. Pero bueno, igual ya desencriptó la anterior. Entonces... con suerte ya podemos ir por el otro, por Marco. No, gracias. Estoy comprometido ya. No. Tenemos a una Andrejita. Ahora de este lado. Helga says I spend too much time at my terminal. She's probably right. Hey there, Deputy. Way I hear it, you've been keeping busy jumping from one side of the Freestar Collective to the other. How do you like the job so far? That's good to hear. So, what brings you by? It's going well so far. I think I'm close to a breakthrough. With enough data, I'll be able to tell you everything they're up to. Well, well, what do we have? Ok, vale. Well, this is new. Very interesting indeed. Era muy buena la otra, la prodigio. If you can get me another one of these, it'll give me more context for the encryption and should speed things up. In the meantime, you be careful out there, Deputy. From what I've heard, these mercs mean business. Y 9300 créditos. ¡Ah, perrillo! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, Andreja? ¿Qué hacemos? If I can. I trust you completely. Ah, qué I bonito. have not been able to say that about anyone. It means a great deal to me. Then I shall be sure to say it more often. A shame that there is not more to discuss. Tranquila, todo tranquila. Pues no sé. Vamos a esta, ¿no? Es la que sigue. Necesitamos acción, necesitamos acción. A por rima, vamos por rima. Sí. Ahí está. Hello. There you are.
comes along. From the sidelines, it's a real treat to see everyone scrambling. It's very profitable as well. I really can't say. As much as I'd like to. It may mean nothing, but I'm rooting for you. Sorry, can't say. Hopefully all will make sense in time. Good luck. Please, just be careful. Very careful. I hope to see you at a much later date. Vale, interesante. Y se va. Uf, hay que ver qué demonios está pasando aquí. El lugar se llama la Gran Milla. Me suena como una carrera o algo, ¿no? Raro. Vamos a gastarnos oxígeno, oxígeno, oxígeno. Ahora sí se siente la diferencia de oxígeno, la neta. Ok. Creo que nunca había estado aquí, ¿eh? Dare to run? For fame, for glory, for your life. Bullshit. You didn't think we'd notice that you tried to slip away without paying your check? I was just going out for some fresh air. I even told the bartender. You can ask her yourself. Fresh air, huh? On a planet with no atmosphere. That's enough, Stalker. Lower your weapon. We don't shoot guests over a misunderstanding. Sir, please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill first. If you need some fresh air, pay up, go outside, and come back in and start a new check when you're ready. I'm sorry, but I didn't think it would be a problem. You were wrong. Dead wrong. That's enough. I think the gentleman understands. Okay. Now let's all go back inside, shall we? Need something for your ship? Hey, you're the captain of that ship. Is your registration paperwork in order? Who's asking? The starport master of Red Mile is who? Think that'd be obvious, given what I just asked you. Fine. Truth is, I don't really give a damn. I gotta ask. Pinche because mamón, it's güey. my job, Pinche you know? perro, güey. And don't get me wrong. I used to care about running a tight operation. Had everything going nice and smooth. But when May started building this place up and hired those mercs, everything went straight to hell. I voiced my displeasure, and now I'm on the outs. Sure has. May, she's got these big ideas about making this place some kind of must-see attraction for the whole settled systems. You'd think she'd care a little bit more about the quality of the damn starport. Anyway, I'm sure you're already sick of my bitching. If you need parts for that ship, or a top-up on the grab drive fuel, that's me. Ah, acerca de la venta. Yeah, let me know what you want. Igual y no hay nada interesante, ¿no? Pero bueno. 93. Buen motor. Gravitacional, ¿cuánto? No, es muy poquito gravitacional. Nice. 27 de impulso gravitacional. Buen motor. Shinigami. 700 de carga. Es una clase C. 260. ¿Por qué cuesta tan caro en este puto juego, güey? 92,000. Mira, esta 92,000, pero te aseguro que no está tan buena, güey.
Como lo pensaba, mira, le falta un puntito para lo que necesito. Vindicator. Mucho motor, ¿no? 27, verga. 700 de carga. Está chula esta, ¿eh? Conqueror. A la verga, güey. 2240. A la madre. Cabrón culiado. Motor un chingo. Tiene de todo un poquito. Gravitacional 21. Justo lo que necesito. Pero cuesta 272,000. Ah, muy bien. Ah, ¿esto qué, güey? Y cuesta 220. Bueno, tiene buen almacenamiento. O sea, está bastante equilibrada, a decir verdad. Le faltaría algo de escudo. Pero está bien, la comando. Warhammer. Me gusta. 170. 27 de pulso. Pero yo creo que lo que le ha de flaquear... Ah, no, mira, 2280. Rotación. Tenemos menos reactor. Esta me gusta, la Warhammer, ¿eh? Más láser, más balístico, más misil. Distancia, menos escudo, más rotación. Menos reactor. Me gusta, ¿eh? Está bonita la neta, güey. Por dentro quién sabe cómo estará, o qué será, o qué no hará. Está chulilla. Ok, la Warhammer está bien. Por 170,000. Nice. $58. No, no. Motor. Tenemos menos balística y menos M. No tenemos más vara. Y aunque quisiera venderme la hoja aguda, me la pillan en 15 y esta en 7. O sea, ambas son naves A. Vale, vámonos. No me interesa. Wait a minute. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new No, member. no, mija. No, no soy. Wonderful. Well, your timing couldn't be worse. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. This is a wonderful beginning to an assignment. Because I've trained new recruits before, and it's not an experience I want to repeat. Vamos a cambiar esto. Esto que sea más... Oh, la diferencia entre este mouse y este es abismal en peso, ¿eh? O sea, en peso es abismal. Creo que por eso también luego ya me está doliendo un poquito la muñeca. Sí, este está ligerito. No te preocupes, me las apaño. I don't have time to catch you up, so you're gonna have to follow my lead. I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about... A ver, tantito, espérame, sí. Perdón que en el directo haga muchas cosas, pero así soy. Smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. Okay. If you're ready, my contact is here and waiting. She won't be staying long, so I don't have time to brief you. You'll find out everything you need to know when you meet with her. I'm at a critical point in my investigation, and frankly, your presence here is a welcome complication. Now let's just get this over with. Follow me. Por tu contacto, hija de tu pinche madre. Nah, pues según esta tiene prisa y va. ¡Mete segunda, mija! O sea, que avance un poquito porque según ella muy pro, pero
Lo dudo, ¿eh? Excuse me. Ay, mira cuántos credititos, I pa. think that might be Donovan Reese. I dislike him intensely. Yeah, well, things changed. Take a seat. So you're working with Autumn, huh? Who are you? Wait, Autumn has friends? Like hell. The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why? Guess they're just handing out badges to anyone these days. I guess an introduction is in order. Like Marco, Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation, and he started moving in on my territory. If you think this gives you some kind of leverage, you're wrong. Sure, he might slow me down for a while, but a little competition won't break me. That's exactly what this meeting is about. Look, the bad news is, Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is, I know how to find him. But you're not going to tell us yet because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. One of the few people who can arrange such a meeting is right here at Red Mile. May Divine. We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. Va a ser muy convincente. Yeah, well, so can she. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. She wants runners. It's how she makes most of her money. Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. You've been a ranger long enough that too many people know your face and your name. Tengo que participar en la carrera. Creo que está medio raro, ¿eh? If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. Salvé el universo. We'll find another way to get to Marco. Espérame un segundito. Madre. ¿Qué leche me apunta? The Red Mile is incredibly dangerous. I just don't want to see you take a risk like that. Someone who volunteers to run the Red Mile, a deadly stretch of terrain just outside the cantina. It's infested with hostile creatures, and few people survive. The ones that do me earn apunto. a reputation. I hope that's not false bravado, Deputy, because this is life and death we're talking about. You have played your hand well, Jade. Using the Rangers to eliminate a rival. Very clever. From where I'm sitting, we're using each other. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die. Will you? And just what is on your mind at this moment? We try to keep things civil. You're really going to take on the mile, huh? Eso es fácil, papito. Hello, excellent to see you. I look forward to our next discussion. Esto es fácil, papá. That's really simple out there on the Red Mile. Hello. Ah, a new. Esto es fácil, papito. I wonder. Vamos a cargarnos a todos, carnal. Brave runner here to challenge the Red Mile, or simply one seeking a respite from the burdens of life. My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar.
Well, of course you are. How could you miss hearing about the settled system's most Te hubiera exciting preguntado qué era, ¿no? sporting Porque neta event? no sé. Why even Y sí people quiero from the saber. most backwoods systems like Seoul have heard of the Red Mile? I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. Well, it's quite simple, really. Once you register with me, we'll have a little pomp and circumstance before sending you on your way out the big red door. Red Mile, red door. Buzzer at the other end of the course. You'll deal with obstacles and deadly creatures alike, while people up here place bets on how far you'll get. Make it back alive, and you'll stand to win riches Riqueza. and admiration Eso me of your encanta, ¿eh? fans. I'm sure you can figure out what happened. ¿En cuánto aquí te estamos hablando? You're too precious. Yes, of course they bet on our runners' lives. We're outside of the colonies. ¿Cuánta guita estamos hablando? ¿Cuánta pasta? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta lana? Huge part of the Red Mile's appeal. How better to make the most exciting sport in the universe more exciting? Repeat runners draw bigger bets. You should ask Donovan how much bets on him were worth before he was forced to retire. Just a little introduction we do to get the fans all worked up. The Red Mile is a spectator sport. Vas a darle caña, ¿no? Most people don't complete the course, so this is a way to give those unfortunate souls a proper send-off while they can still appreciate it. Por información. And if you're thinking of running, just let me know. I'll be glad to sign you up. That is true. But Mr. Graziani values his privacy. What is your business with him? Exactly. Eso es de verdad, bro. It's no small favor that you're asking. But yes, El we can engaño. arrange such a meeting. It's been too long since we've had proper entertainment. If you're willing to provide it, I'll give you... Los NPCs que pasan por enfrente de la plática me ponen de nervios. I give you my word, which is something I never do lightly. Once you've begun, I'll collect bets from my patrons who will place wagers on your survival. I'm afraid not. But I'm sure your confidence will inspire our patrons to place substantial wagers on your survival. ¿Por qué no va a apostar por mí? That's what every runner says. You definitely have at least 50-50 chance. Now that we're clear on what's ¿Le gustó? Que sea un pinche ready to despierto. begin. Todo eso. Come with me and I'll introduce you. Cámara, mi Andrés, tienes que apostar por mí, ¿eh? ¿Dónde está? Ni puta idea dónde está Andreja. Your attention, please. Valued patrons and honored guests. For one brave soul, the hour of things. Yes, a runner has come to test the Red Mile. Now is your chance to get a good look at our fearless challenger as you contemplate your wagers. Do you see the fire in those eyes? What is that if not steely determination? I think you'll agree that we're in for quite a show. The rules are simple. Go through the door and take the elevator down to where the mile begins. Activate the beacon at the base of the tower you see in the distance. Once you've done so, return here alive and your run will be complete. Go now, runner, and see if you can survive the mile! Cámara, pa, good luck.
¿Nos pone en traje espacial? Sí, mira, sí nos pone en traje espacial. Joder, se ve interesante, ¿eh? Hay que decir las cosas como son, güey. Hay que decir las cosas como son. Se va a poner denso el asunto. A la mierda, ya muchos se murieron aquí, ¿eh? ¿Te puedo lootear? Sí, sí, lo puedo lootear. ¿Un kraken? Me acuerdo de la kraken. Ah, mira, Andreja. Bueno, por lo menos me acompaña. Vamos. Vamos. Igual esta no sirve tanto. Vamos a ver con la Mag Pulse. Vayamos. Y se murió. Glándula. Tampoco le ayuda mucho esta, ¿eh? Lo que no me gusta es que solamente va hacia un lado, ¿eh? Joder. Dios, no me deja recargar esta puta mierda. Ya se murieron los dos. Vale, perfecto. Vale, vamos. Es que no veo si ellos lo avientan o no. No sé qué pedo. De repente como que me bajan los fopos, ¿eh? Así es ese carnal el que me avienta cosas raras, ¿eh? Yo pensé que era, no sé, como unas minas o algo por el estilo, pero no, ya vi que sí es. El que más sirve es este. Por el perk que tiene. O sea, está muy cabrón. Chale, se murió. Muerto. Y se marchó. Ok, 5000, daga de osmio, platino y tuxeno. A la mierda, qué pedo.
Vale. Son medio raros los enemigos, pero bueno, de ahí en fuera está bien. Vale, vale. ¿Qué es eso? Yeah. Un Gredel. Vamos. No te preocupes, Andreja. What the fuck? No, como que lo siento medio lento, pero es rara la sensación. No es en todas partes, solamente es como aquí. Mira, ¿viste? What the hell? Como que esta parte de este mapa no está muy bien optimizado, ¿eh? Ya, 106, 87, 23. Qué raro. Honestamente. Igual ya está sufriendo fatiga, ¿no? Pero es solamente allá abajo y es un mapa súper chiquito, pero muy extraño, honestamente. Muy extraño. ¿O es el SSD? Puede ser el SSD. ¡Ojo! El SSD puede estar teniendo problemas de temperatura, ¿eh? Puede ser eso. Okay, hello. Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. In fact, you seem none the worse for wear. ¿Cuánto van a pagar? Ha sido pan comido. I'm not easily impressed, but you've managed to surprise me. As promised, I'll set up your meeting with Marco. I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Please take a moment to relax and enjoy our hospitality. I'll return shortly. Can I get you something while you wait for the next run? You made it. You're back. Are you... Hija de su pinche madre.
And here I was feeling like a nervous wreck the whole time. Guess I had nothing to worry about. Anyway, I'm relieved you made it through okay. Why? Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. I'm glad, because that was an incredibly brave thing you did. And we need rangers with that kind of courage. Also, I owe you an apology. I was pretty awful to you at first. I'm sorry about that. Yeah, sorry about that. Just got me at a bad time. Now let's move on. Once you're on your way, I'll return to the Rock and let the Marshal know what's going on. Come home safe, Deputy. That's an order. You always were the soft one, little sister. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. You must be tougher than you look. Vale, habla con Maid Divide. Creo que mi DS está teniendo problemas de temperatura, Increíble. Por eso con el tiempo empieza a correr menos. Time for me to keep my promise, runner? You can find Marco on Kodos aboard his ship. I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. Then it's in all our interests that you make haste. Travel safely, runner. Should you ever crave the challenge of the mile again, it will be here, waiting for you. Aguanta, aguanta. Quiero ver algo. Nuestras tareas. ¿Cuál será? Es el disco 3. La luna. A ver qué tal. Qué rápido, ¿no? Ah, pues estábamos en el mismo sistema. LOL. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Había una misión ahí. Habla con Andreja, mira, ojo, Ahora hablamos con ella. Ya que lleguemos. Ya que lleguemos, hablamos con ella. La tarjeta gráfica está helada, güey. O sea, 64, 65 grados. No pasan de 65 grados esta tarjeta gráfica. Increíble. Pero no se aprovecha al 100. Igual podría meterle... Ultra, en lugar de ultra altos, con DLA, DLAA. Hacer pruebas así, a ver qué pedo después. Hola, a ver, Andreja. I have been thinking about us as a couple. A huevo. The terminology. Sí, me agrada, me agrada. Relationship, let us say. I would expect nothing less. You and I, we come from such
different backgrounds. Pero como le gusta todo lo que he hecho. Really know all Claro que nunca he reiniciado nada. and you are not House Baroon. I am not suggesting otherwise. This does not work if I am not honest, if I will not speak ¿Qué quiere? what is on my mind. No tiene religión, As much as I love you, and I do, I cannot help but wonder what the future holds for us, given all that I know to be true. No, that is not my concern. I trust that you will stay with me. When the Great Serpent returns, I know I will be by his side as one of the promised. But you are not like me. You are not House Baroon. Your fate, as much as it pains me, is sealed. I have tried to not worry myself over it, but I cannot stop thinking about it. What future can we have if that is the inevitable? Me va a cortar. I pray regularly that that is the case, but I cannot believe it will come to pass. I have never expected you to share my beliefs. You cannot possibly. And I will not fault you for that. I do want to be with you, but... LOL, de repente. But there are moments I find myself grieving for you already, knowing that you will be lost. How can I possibly move past this? Never one to pass up a chance at the joke, are you? I just hate to think of anything coming between us, whether now or in the future. But you are right. I need to focus on what is in front of me now. Not something I have no control over. Thank you for talking me through this. It only serves to remind me how much you mean to me. How deeply I care about you. Really? You continue to surprise and amaze me. Ya, de una vez. I am at a loss for words. Of course, yes. Yes, I want that too. My culture deals with this so differently. Y pues me sacrifica, ¿no? The settled systems. I need some time to consider what would be an appropriate, equivalent gesture. But do not mistake that for hesitation. You are the best thing that has ever happened to me. Okay. I will not let you go for a moment. Vale. Ahora sí, vamos a darles caña, ¿no? Ok. Ah, o sea, sí te puedes quitar esta madre, ¿eh? ¿Dice? Aquí está la nave, señores. Y aquí vamos a ver qué nos depara. Fortuna. Como que en esa misión hemos visto muchas naves. Muchas naves. Hola. Anyone who allows us just to walk into a space like this is very, very confident. Or, I suppose, very insecure. Esto se va a poner bueno porque aquí debe haber cosas interesantes, ¿eh? Cosas bastante interesantes. Clearly that is the goal. I think... Escuche navezota, ¿no? Never mind, I am not impressed. Qué bonita puerta. Welcome. May's message didn't exactly make it clear why you
wanted to meet with me. If you're looking for work, my organization is always in need of pilots and security personnel. Se lo va a cargar la verga este carnal. Ah, I see. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. Obviamente no, pero yo soy mejor. We haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, a degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Still, I confess, I'm a little disappointed that the Marshal sent the deputy. Ojo, me está diciendo que soy una basura. Tread carefully, Marco. You underestimate the deputy at your peril. And who might you be? Call me Andreja. Welcome to my home, Andreja. If I may be so bold, you possess a certain mystique. It's a pleasure to have you. Ojo, ¿qué pasó The aquí? feeling is not mutual, and I am not the one with whom you should be trying to curry favor, Marco. Your deputy friend here could have a bright future, assuming we all keep our heads. That's right. Major Hall spent 20 years in lockup nursing a grudge against the Free Star Collective. Entonces el cuantejo. We all did. A lot of good men and women died for nothing because of those cowards you work for. You've chosen your side, and I've chosen mine. To settle accounts, Major Hall served with distinction during the Colony War. But the leaders of the Free Star Collective, they turned on him. In his eyes, the Rangers are enforcers for a corrupt council of governors. Ahora que en algún momento nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Aquí lo va a matar. His enemy. As for me, I didn't see any profit in nursing that grudge. I prefer to focus on the future. I'm not sure you are grasping the situation here, Deputy. Creo que lo vamos a tener que mandar a la verga. My ship, outnumbered by my guards, who will kill you without hesitation. I'm a businessman. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty to my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. I have a better idea. Instead, I tell you something you don't want to know. But you should. The Council of Governors is a group of greedy and corrupt liars who are using you and the other Rangers to protect their own interests. Do you really think they give a damn about the people of the Free Star Collective? Whatever road brought you here, your journey ends today. No, tranquila, Andrea. Aquí se pone chido. Y lo mejor es que vamos a conseguir muchas cositas. A esto me refiero. A esto me refiero. No. Y ahora sí. Ya les empezaron a atacar, ¿eh? Sí.
Yo esperaba ese marco, ¿eh? No sé qué se esperaba, pero bueno. Yo no quiero batallar con esto, así que así. Vale. Bañito. Aquí vamos a ver su dildo o qué. Vamos. Ok, pero no, vamos a hacer esto bien. Un cargador más grande para esto. Sigue siendo increíble, solamente por el tema de... Hay que explorar todo esto, Andreja, porque debe haber cositas aquí, ¿eh? Muchas cositas. ¿De qué debe haber cositas? Va a haber cositas y de las buenas. ¿Puerta? Vale. Yo. Desgraciadamente murió, amigo. Pero vale, ¿qué le podemos hacer? Es que está muy grande esta nave como para no tener alguna entrada subterránea. No, pues definitivamente no hay. No hay entrada subterránea o algo por el estilo. Esperaba más. Y mamó. Y mamó. Tenemos que ir aquí. Aquí. Nah, increíble. Todo buena esta misión, ¿eh? Sabía que iba a terminar en eso. O sea, al final de cuentas, si no me decía, no quedaba de otra. No quedaba de otra, señores. No, es Andrejita, ¿sí o no? ¿Qué misión nos pusieron? Vale. Sí, ella me va a avisar, ¿no? Cuando quiera casarse o algo así. Yo creo. Aquí va a cargar. Ahí carga. Aquí carga todo el pedo. A ver, eso no es donde carga. No, huevo. Dios. Good to see you. You're looking for the Rangers.
me puedo quejar, consigo unas buenas cositas, ¿eh? Hey there, deputy. How goes the hunt for the first? Oh, está bien. Good, good. If you ask me, I don't think they stand a chance. You're like an Ashta creeping silently through the high grass, waiting for your chance to pounce, and then boom! Down they'll go. So, did you get any more of those encrypted slates? Because, let me tell you, I am so close. Who, me? Doubt you? Not a chance, deputy. I knew you were a natural the moment I laid eyes on you. 9.000 credititos. ¿Vas a dirigir así o no? I always enjoy these moments. I appreciate our little discussions, you know. My little discussions. Just making my way. Come in, deputy. Take a seat. Grab a chair. While you've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately. Verga. Set those thoughts aside. Right now, I need you to focus. How's your investigation proceeding? That's assuming he finds something useful. Otherwise, you'll be no better off than when you started. How can you be so critical when you have done nothing to help? This is Freestar Ranger business. I'll thank you to stay out of it. Let's move on. I asked the other Rangers to share their opinions of you. A ver qué dice. There are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. Duty has to come before personal feelings. I'm glad you understand that. Let's continue. We've got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. You played the hand you had. It was a sensible and practical choice. Para que veas, pa. Just make sure any favors you trade in the future don't require you to step outside the law. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger Macmillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Papa. Is that so? Well, I hope that's not just false bravado. There's nothing wrong with feeling fear. More often than not, it'll keep you alive. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. I suppose underestimating you was his last mistake. Damn. I thought if anyone could see reason, it'd be Marco. Papá, tuve que hacerlo hermoso. Tuve que darle caña al carnal ese. Was stronger than most. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshal? Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slate. Vamos por el papito hermoso. Del primordial o el principal o el pendejo ese. The factory. That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Aunque siento que mis armas están quedando un poquito cortas, ¿eh? They shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Never saw it myself, but I know it's a large facility mostly underground. If the First are occupying it, they'll probably have set up defensive positions throughout the complex. Échale un ojo. The facility was on Arcturus 2.
Arcturus es una estrella súper grande, ¿eh? Dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. Be careful, deputy. Sencillito, ¿sí o no, mi Andrejita? Sencillito. Sencillito, pa. Those first guys should have spent more time on their encryption. Esto va a estar fácil, hermosos. Fácil. Arcturus Tomb. Hicimos el salto. Igual nos esperan, ¿eh? Igual ya nos están esperando ahí. Hay que ver. Y vamos. ¿Saben que están metiendo con la mantis? Bueno, los quería... ¿Hay más? Vale, vamos. Ah, sí, vamos a dar su puta madre. Ah, sí, me voy a subir a sus... Vamos a atracarlos, vamos a dispararles a la mierda de sus hijos de su pinche madre. Sin miedo. No mercy, no pain. Everything is dying in this ship, man. Everyone is dying. They know this ship better than we do. Vale. Cámara hermosa. It's the time. Vale. Vamos a acabar con ellos y están en la... Murieron. No sabemos qué tiene, ¿no? No, increíble. O sea, cuando en una... te encuentras en una nave de contrabandistas, significa que los querían mucho. Pero bueno, prácticamente murieron. Murieron por defender algo que era indefendible. Algo hemos aprendido el día de hoy. No.
Vale. Está grande esta mierda, ¿eh? Que no parece una nave de contrabandistas, a decir verdad, ¿eh? The spoils of victory. Hopefully they amount to something. Tomo la nave. ¿Tienes que mejorar la habilidad para pilotar esta nave? ¿Qué habilidad? No puede ser, es una clase B. Increíble. No tengo las habilidades necesarias. Me falta un poquitito solamente. Y ni cómo subirlo por aquí, ¿eh? ¡Ojo! Me da igual y no me sirve mucho. Está buena esta nave, carajo. Debe. Valió madres. Está muy top esta nave y valió verga. Nada más porque no tengo un punto de habilidad. A ver si looteando la otra, pues igual y looteando la otra me dan el punto de habilidad, ¿no? Y vas embarcando, looteando las otras a ver si me dan algo. Vale. Aquí vamos a tener lo chido. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Hay que agarrarla igual y la vendemos o algo por el estilo y ya. Por ahí lo tenemos. Ya vamos a estar aquí, Andrea. Espero que sea B, si no ya valió madres. Si no es B. Que está enorme esta madre, enorme. ¡Ojo!
Creo que ha valido madres. No, no puede ser, güey. Ah, increíble. Sí. Ah, qué mamadas, güey. Igual y sí me lo guardo. En donde... Walt, el primero creo que sí me lo guardo, ¿eh? Vamos a ver. Es que ya después de un rato como que se apendeja esto, güey. ¿Ya viste? ¿Quién sabe qué pedo? O igual es un bug del juego que no han corregido. Puede ser, ¿eh? Sí. Quiero tomar la nave. Ah, no deja. Y no deja hacer nada, ¿eh? Vamos a ver. Salimos. Y ahorita reiniciamos cámara de baño. A ver qué hace. Igual es un bug. Al pasar algo así, por ejemplo, en específico, ¿no? Que te sales de la nave, la vuelves a tomar. Y es cuando empieza a haber algún problema ahí. Y como decía, o sea, después de un rato como que empieza a pendejarse la PC. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, ya llevamos prácticamente 4 horas dándole caña y con stream, con todo. Así que pues no es algo tan ligerito que digamos, ¿no? Si solamente estuviéramos jugando no creo que tuviéramos tantos problemas, pero al hacer el stream y todo, pues sí representa algo más potente para la PC. Veamos, esperemos que sí nos deje tomarla. Si no, pues ya tenemos la habilidad. Aquí está. Es un el primero. Confirmamos. A ver qué tal. ¿Qué pasa? No, ya cargo más rápido. Está cargando muy, muy lento. Aunque igual no está cargando tan bien, ¿eh? O sea... Astrodinámica, tecnología. Vale. Veamos, si no, pues ya. Salimos, regresamos y nos vamos.
no deja. No deja hacer nada, ¿vale? Confirmamos. Sí. Nos regresamos al menú principal y regresamos ya a la partida. Y nos vamos de aquí. Es un bug. Es un bug prácticamente del juego, ¿eh? Por lo que veo. Es un bug de si abandonas la nave y después la vuelves a tratar de tomar, se te buguea de esa manera. Pero está bien. Podemos conseguir alguna otra nave, ¿no? Igual ahorita saliendo nos van a llegar más y pues tratamos de abordar alguna. Vamos a la hoja aguda. Y la destruimos, ¿no? Vale. También la destruimos, ¿verdad? Sí, mira. Regresamos. Vámonos. Ya podremos agarrar otra nave, ¿no? Sin ningún problema. Pero no hay que preocuparnos. Ya habrá. Vale. El primero en luchar es el primero en morir. Aquí vamos, ¿eh? Pero ese es un bug del juego. A ver si lo arreglan ya después con la actualización esa que viene. Pero por lo menos reiniciamos. Por lo menos ya reiniciamos Ya reiniciamos el juego y creo que va mejor, ¿eh? Igual el tema del juego, no lo sé. ¿Es algún tema del juego? Algo por el estilo. ¿Qué puede ser, eh? Quiere que entremos, ¿eh? Hay que tener cuidadito. Your abilities are truly amazing. Vale. Y creo que vamos a ocupar aquí la Gretel por el tema de... No me gustaría para localizarlo exactamente. Metralla de calibre. Vale. Una Gretel, pero bueno, no nos importa. Ya tenemos poquitas de la Gretel, ¿eh? Vale, eso lo conseguimos al final, yo creo. Una vez que subamos o bajemos, no sé. I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're
I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave. Yo prefiero ir por ahí, ¿eh? Prefiero ir por aquí. Te puedes encontrar lute. Vamos a lootear, pa. Vamos a encontrar luteo. Mierda, mierda, no sé dónde estoy. Mierda. Oye. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Yo casi no tengo balas, ¿eh? Mierda. Me he dado cuenta. ¿7 milímetros? ¡Ojo! Tienen 7 milímetros. 7 milímetros. Calibre 50. Yo creo que nunca he roto un jetpack. O sea, porque nunca he visto que se mueran de esa manera. Nunca. Vamos a ocupar ahora esta. Porque no tiene tanto daño. Pero bueno. I've got no sympathy for cowards, or for the people who put them in power. I've also got no sympathy for those who do their bidding. And this means you.
see it with my own eyes, it is still hard to believe. LOL, ¿cómo salen volando, eh? Esta se merece ser automática, no semi. Bueno, no. No sé si automática, ¿no? O semiautomática, no sé, igual. Muérete, chingada. ¿Y nada más? Ah, mames, increíble. Mira. A la mierda, lo desintegré, güey. Está difícil. Creo que está dificilita. Vale, hay otro igual. Pero no. Tampoco. Puede que este sí. Uf. Tampoco. En serio creo que será 3 así. No sé. No, no puede ser. Es que si era este. Verde, este sí estaba difícil, ¿eh?
Ah, está cabrón ese. Ya me dejé algo por ahí. Uf. No, no mames. Estaba duro esta parte, ¿eh? A ver si lo encontramos. Pero me gasté un chingo de ganzúas. Mira. Ir por ellas. Vale. Créditos. Ah, bebé. Ganzúa, igual estas las ocupamos para esa madre, Centro de mando, aquí está, Siempre me equivoco. This is a testament to how devastating the war was. How determined both sides were to claim victory. A ver qué hay aquí. ¡Oh! Está buena, Esta igual la vendemos.
que es todo. A ver, Andrejita, te va a tener que encargar cositas. Hello, excellent to see you. A good team always shares. Excelente, sí. No mames. Los recursos los vamos a pasar todos. Y armitas, ¿no? Es un chingo. Todas las armas. No sé por qué tengo esta, pero bueno. We will speak again soon. Ah, bueno, le pasa la grade, no hay pedo. Le pasé la grade. Vale, hay un chingo. Hace 20 años vine a esta fábrica y vi de primera mano el orgullo y la dedicación con lo que los hombres y mujeres que trabajan aquí fabrican las mayores armas de guerra jamás creadas, los mechas. Cuando los corruptos y corrompidos líderes del colectivo Freestar se rindieron ante las existencias de las Colonias Unidas y aceptaron dejar de fabricar mechas, arrancaron el corazón y el alma de nuestras fuerzas de combate. Nuestros mechas eran más que máquinas, eran nuestros compañeros de armas. Quiero que todos y cada uno de vosotros seáis conscientes de que pisáis terreno sagrado. Aquí hicieron milagros y tratamos esta instalación con el debido respeto. Como ve a alguien causarle el menor daño a esta sagrada forja de guerra, habrá consecuencias. Está loquillo, ¿no? Vale. ¿Es el momento de disparar o qué? Vale. Va a morir, ¿no? Ah, ese es Howl. Ok, ok. Hizo las pinches madres estas para abrir la armería. Hizo abrir la armería. Debe haber un chingo de cosas, I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag in New Atlantis.
Not the way it should have. Of course, I can't expect you to understand what we sacrificed, what we lost. You don't know Con la chapa, ¿eh? the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watched brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us, even when victory was within our grasp. ¿Ya te disparo o qué? You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, Deputy. You can walk away right now and remain blissfully ignorant, thinking you fight for a noble Ya, yo no estoy pensando en ninguna noble causa, yo quiero varo. Want the truth? I'll shatter that illusion for you right now. You won't have to. Not long after I started the first, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so he agreed to set up a meeting. ¿Será el comandante? Imagine my surprise when Ron Hope showed up. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar space. The credits were good, but yeah, getting some payback was the real reward. You think I've lost? Is that it? I haven't lost. You go find Ron Hope and tell him what I've told you. Then you can deal out whatever justice you see fit. You do your job, and I get one last piece of vengeance against the Council. I'm gonna make this easy for you, Deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. But first, here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Freestar Collective. When the next war comes, and it will come, the Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me, and I'm gonna report for duty one last time. Goodbye, Deputy. Best not to leave anything else. ¿Y murió? Prefiere morir. No, yo no lo maté, ¿no? Al final de cuentas, él solito se mató. No es como que le quisiera perdonar la vida, pero él solito te mató. Vamos a tratar de abrir la armería. Y ya nos piramos de aquí, ¿no? Y nos piramos de aquí. Ah, pues hice una matanza aquí, amigos. Hice una matanza aquí. No, todos estaban locos. Todos estaban locos, la neta. No me dejaron otra opción. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Ok. No tengo más para equivocarme, ¿eh? Es difícil esta mierda, güey. No, no sirve eso aquí.
Esas puede servir en cualquiera, ¿eh? O sea... La única que hicieron aquí es esta. Y es esta, ¿no? Oh, ya la cagué. No, ya la cagué. Vámonos, vámonos de aquí. No podemos. Y bien chingo de cosas ahí. Pero vámonos. Vámonos. Ya por lo menos sabemos quién es el verdadero que está detrás de los ataques. Estaba difícil esa derrota, muy difícil honestamente. Bueno, para mí sí se me hizo difícil. Reactivo, calibrado, exploración y neodimio. Muy bien. Nice. ¿Sabemos qué nos dieron? Y nos lo equipamos. Vamos a la hoja aguda a ver qué. Always a satisfying moment to return to your ship. Vale. Increíble, ¿eh? O sea, fue el maldito ese, güey. ¿Y yo quién era? Creo que era el maldito de la corporación Hoptown. ¡Mierda! What the fuck? Acabo de caer. ¿Sí, no? A ver, vemos. Pero creo que sí. Demonios. Enfréntate a Ron Hope. ¿Sí era? Increíble. Es este, ¿no? Ah, está muy bien esta, ¿eh? Increíble que era ese tipo.
Necesito ayuda. Vale. Ok, el paquete de traumatismo está muy bien, está muy god. El paquete de traumatismo, sí. Mejoró bastante reiniciando el juego, Mejoró bastante la estabilidad del juego. Pero como que algo en el juego la caché, algo no está tan bien. No está tan al 100, It's a tough town, but these are good people. We'd be dust except for the factory. Algo tiene el juego. That's very generous, Mr. Hope. It's well earned, Bert. We set some ambitious quote. Good to see you again. Well, I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here. Vamos a hacer. Did you now? Well, don't keep me in suspense. The disgraced war hero who went to prison, and you actually believed him? That two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. I'm impressed, Deputy. ¿Qué va a pasar? It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. I can see you're upset. Allow me to explain. And you'll see that there were very good reasons for what I had to do. The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. Oh, and it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Mining is expensive, and so is the cost of raw materials. My mineral-enriching fertilizer solves several problems at once. The farmers provide free manual labor, and once the land is ready, we move in to extract and process the soil. Look, I'll level. Todo por el varito, Behind the competition.
The hardworking people of this town depend on me for their livelihoods, and I won't let them down. Cutting my costs means saving their jobs. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job and more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. You're right, of course. Something must be done. I'll set up a fund to handle funeral expenses and take care of any surviving family members. We'll do this the right way. I give you my word. You're right. Yeah, those families deserve to be compensated for the inconvenience. Este cabrón está loco, güey. Well, perhaps a discount. Hijo de su puta madre, Dios. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, guardamos. The truth is, we've been a few years ago. I was prepared. Turns out, we donated the firm, and when the reduction in labor. Look, the hardworking people cutting. I can't believe. How could you do? Not another word. Will. I give you my word that. Like I said, I give you. Besides, with that resolved, as a member of the, and of course, Will. Ah, este güey está loco, ¿no? Did I not make... And with that job, so I'll be needing... Guards! Protect me! Hay que cargar otra vez. Quizá. Quiero ver las diferentes. Quiero ver las diferentes opciones. We donated the firm, and when the time was, the reduction in. Look, the hardworking, cutting. I can't believe. How could you do something? Not another word out of you. Will. I give you my... Like I said, I give you my... Besides, with that result, as a member of the... And of course, Will... Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. I'll do what's necessary
protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work and make their families suffer? Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. You put me away, and this company will fall apart. Mm-hmm. You have destroyed far more lives than I did. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a freestyle ranger, are you? You just threatened a member of the Council of Governors. On my authority, you're stripped of rank, declared an outlaw. Guards! Dispose of this criminal! Bueno, ahí ya no fue mi culpa, ¿no? Fue ese carnal que me amenazó. Esa madre está la gigante, Ese lugar está gigantesco, ¿eh? ¿Por dónde entraron estos tipos? Bueno, ya no fue mi culpa, ¿no? He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. But everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. No, you're wrong. That's not all he was. He always looked out for us, for his employees. No, of course not. But there was more to him than that. He had a genuinely good side, a caring side. And now he's... You killed him. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now? That would be Elana Nwankwo. She seems
pretty capable. Maybe. Ok, debe tener algún Maybe subdirector we'll o algo be por el okay estilo, o after sea. all. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. Bueno, yo no lo quería matar. Pero se murió. Sencillo. Pero se murió. ¡Se murió! Yo no lo quería matar, honestamente, ¿eh? Yo pensando en verdad que esta misión no iba a ser tan larga. Llevamos 5 horas de la misión. De la misión de los Free Stars. Bueno, pero es una misión de facción, entonces normal, ¿no? More and more people flock to the Free Star Collective. Does that not just make it more like the United Colonies? No se entreja. Pero estuvo cabrón. Sí, se siente más estable esto, ¿eh? Después de reiniciarlo. Está rarito el juego este. En varios temas. Pero está bien, o sea, el rendimiento no es malo. Aunque tenemos una 4070, obviamente. O sea, hay que decir la verdad. No es como que tengamos el equipo más sencillo del mundo. Pero tampoco el más avanzado. Entonces, no está mal. Nada mal. Hey, deputy. You're back. Good to see you back safe, deputy. ¿Cómo le explico? What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? ¿Cómo le explico ahí? I take it that they weren't too much trouble for you, given that you're standing here. Did you find out why the first was taking over farms? What? Ron Hope? That's one hell of an accusation, deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. All right, let's see what you've got. Bueno, por lo menos tenemos la tabla. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? Me atacaron, no salió en el frente. Sounds like his pride got the best of him. Damn. This ¿Se murió? is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. Ojo. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Free Star Ranger? In that case, I won't hold you back any longer. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the Claro que sí. safety of our citizens. Nada, nunca fue por el dinero. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride.
Don't forget the solemn responsibility it represents. Well done. You've shown that faith was well placed. Let's hear it for our new ranger. Well done. Great job. ¿Y mi nave? Star Eagle, no deberás abonar tasas de registro. ¡Ojo! Congratulations. The promotion's well earned. Nice. Eager to help, if I can. The stars are brighter than they used to be. The air sweeter. Does that make sense? Then I shall be sure to say it more often. Tenemos la Star Eagle, señores. Al final de cuentas era lo que estábamos buscando. Vámonos, Andreja. Vámonos, Andreja. Aquí podemos aceptar, ¿no? Misiones de los Freestar. Está bueno porque pues ya te por lo menos tienes algunos fuentes de ingresos más. Y nos dieron cosas, ¿no? Traje de comando Freestar. Bueno, lo vamos a guardar nada más por los loles. Porque pues obviamente, mira, una Justifer. Ah, pero está bonita, ¿eh? Está linda, ¿eh? Vamos a guardarla también. Casco especial de comando. Ok. Está bien, está bien. Nada mal. Nice. ¿Qué nos está dando de misión ahora? Va a ser la de los últimos no sé qué, ¿no? A ver qué nos está dando. Presagio, ¿no? Sí, presagio, ok. Obviamente no vamos a ir al presagio. Vamos a comprar balas otra vez. Vamos a vender. Vamos a vender. Vamos a vender todas las balas que no nos importan. Oh, puta madre. Todas las balas que no nos interesan las vamos a vender. Ok. Atrás, por favor. Ultracargador calibre 43. Vender todo. Partículas pesadas. Y murió. Ok. Sorry. Te va a comprar. Las de partículas pesadas le quitaron todo. Todas las ganas de vivir. Ok. Compramos todas. Es esta la que necesitamos. 11 milímetros. Y listo. Nos vamos. Porque no tienes mucho dinero. Yo creo que nos vamos a la base, ¿no? Necesitamos ya empezar a una base. Porque necesitamos muchas cosas, honestamente. Lo mejor es que ya podemos cambiar también de nave. Ojo. Aquí también puedo vender, ¿eh? Ahora que lo veo. Partícula ligero. Vender todo. De 3 kilovoltios. Calibre 50, calibre 50, 45 MP, decadencia. El 27 creo que sí lo hemos ocupado, ¿eh? 762, a la mierda. 65, cadencia, este. Uf. Creo que no me dio nada, ¿eh? Hijo de puta. Me acaban de estafar, pero bueno, no hay pedo. A ver las naves que hay a la venta. Ah, no quiero naves a la venta. Aunque esta estaba muy chula, ¿eh? Esta estaba muy cabrona. Probé 400,000, güey. No. Vamos a buscar la Star Eagle. Frontier y Star Eagle. A ser principal. Oh, está bonita la Star Eagle, ¿eh? Está linda la Star Eagle. Pero no sé qué tiene, ¿eh? Neta hay que ver. ¿Qué tiene?
¿Qué tiene? Vamos a ver qué tiene. No mames, está potentísima. O sea, es la más cabrona que he visto. El pedo es el salto gravitacional. Sería de ver si podemos mejorar el reactor o algo. Porque por tema de salto gravitacional no nos da. Ese es el reactor, ¿no? Motor gravitacional. Este es el que tenemos que mejorar. No me acuerdo cuál era. Aquí está, mira. Aquí están los motores gravitacionales. Nada más puedes tener uno, ¿eh? Creo que así lo podemos hacer, ¿no? ¡Ojo! ¡Lo mejoramos! What the fuck. Increíble, nada más le mejoramos tantito el motor y ya quedó. Perfectísimo, ¿eh? Vámonos. Yo creo que la vamos a pintar, ¿eh? Vamos a pintarla. Vamos a pintarla, literal, toda en color negro. Todo lo que está en color color.
Me gusta, ¿eh? El primero es ese. Ahí está. Ok. Verga, nada más que pintarla todo va a ser un pedo, ¿no? Bien, 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 se está yendo bien. Color 1, color 2, color 3. Vale. ¿Por qué no se cambia de color? Otra color 1, color 2 y color 3. J y color 1, color 2 y color 3. Ah, mira, si la podemos poner LOL. De varios colores. Bueno, o sea, de escoger varios. Igual lo podemos poner un poquito más oscuro, ¿no? ¿Ya?
Color 1. Color 2. Y color 3. Color 1. No. Color 1. Color 2. Y color 3. No sé, no me deja ya, pero bueno. Dejarlo así. Ahora, vamos con esta, vamos con esta, vamos con esta. Vamos con este, vamos con este. Nada más sería eso, ¿no? Lo que hace falta. Este y ese. Ok, J. Color 1, vale. Color 2 y color 3. Vale, me gusta. Creo que ya todo está coloreado, ¿no? Vale. Aceptar. Y listo. Tenemos la Star Eagle. Sí se ve potente, ¿eh? Se ve muy potentosa. Muy potentosa, honestamente. Vean esa maravilla. What the heck. Es de Stroud el Cluth, ese de la constelación. Bienvenida a tu nueva nave, Andreja. Bienvenida a tu nueva nave. Vamos a embarcar, a ver qué trae, qué no trae. Welcome to my peep. Alt P, a ver, vamos a ver con un Alt P. Vale, vale, aquí tenemos la bonita Star Eagle. Vamos a ver qué tal está por dentro. Ojo, Andreja, ahí, con toda la actitud, con toda la actitud. Miren esa salita de control. Muy buena nave, muy buena nave. Ok, para poner algunas armas, creo. Bueno, no deja poner nada. Algunos recipientes por acá. La verdad es que se ve muy buena la nave, O sea, se ve más equilibrada que la Mantis, por ejemplo. Aunque bueno, la Mantis la conseguimos al inicio del game. Y son 3 pisos prácticamente, 3 pisardos. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Ojo! Ah, no seas mamón. Qué bonito, güey. Contenedor de armas. La verdad es que está muy bien el Star Eagle. O sea, tenemos como una prisión. Increíble. Cámaras. Una ducha, un baño. Honestamente se ve muy top la nave.
Muy, muy top la nave. Tenemos nuestra oficina. Tenemos una pequeña oficina para poder estar aquí observando nuestro imperio galáctico. Y honestamente, o sea, tiene muy buenas prestaciones. Está muy equilibrada, creo yo. O sea, en términos de ataque, escudos, motor gravitacional. Yo sí modifiqué un poquito el motor gravitacional para la misión que tenemos, que necesitamos 21 de salto. Entonces, la modificamos un poquito en ese sentido. Pero de ahí en fuera, nada más. Vale, de aquí teníamos una sala de estar, parecía ahí, como sala de ocio. Ya por atrás también tenemos más cosas. Ojo. Ah, qué bonito está esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Hasta como para sacarnos una fotito aquí, ¿no? Bueno, le vamos a poner ahorita una foto para la miniatura de este pequeño recorrido de la Star Eagle. Increíble, ¿eh? Increíble. Me gusta mucho. Yo creo que aquí podemos poner a más de un tripulante, ¿no? Eso estaría bueno. Eso estaría muy bueno. Porque necesitamos a alguien que nos ayude con temas de salto, con temas de maniobrabilidad, ya saben, motores. Podemos conseguir a varios tripulantes dentro de la nave. Entonces vamos a investigar esa parte, ¿no? De aquí otra salita, por ejemplo. ¡No! Me caigo. ¡Ah! Me muero. Lo siento. No creo que me esté viendo, honestamente. No creo que me esté viendo en la cámara. Cuando estamos en directo, por si quieren pasar. Estamos en directito. Estamos en directito. En YouTube tenemos un canal donde hacemos los directos, donde estamos subiendo toda la campaña de Starfield. Ya llevamos bastantes horitas. Hemos tenido récords de 9 horas de directo. Ahorita llevamos aproximadamente unas 5:27. Entonces, por si se gustan pasar, son bienvenidos. Ok, otra sala más. Y ojo, vean esto. Verde. Igual creo que la puedes ir modificando, ¿eh? O sea, todo el interior. Aquí puedes poner alguna sala, ya sabes, de investigación. Porque tiene también muy buen almacenamiento. 2000 de almacenamiento. No creo que esté nada mal. Y esto lo podemos modificar, ¿eh? Obviamente necesitamos aprender la habilidad para poder hacer eso. Me caí y dijo, está gigante la nave. Creo que es una gran adquisición. Vale la pena y lo mejor, es completamente gratis esta nave, ¿eh? Gratis, como escuchan. Pero tienes que seguir una serie de misiones que no voy a spoilear, con el colectivo Freestar. Entonces, a partir de eso puedes conseguir esta grandiosa nave. Mira, aquí podemos poner una mesa de trabajo. Esto está increíble, ¿eh? Increíble. La Star Eagle es este monstruo, este monstruoso nave. Está muy bien, honestamente. A ver, vamos a salir para que la vean un poquito por de fuera. Y de hecho se ve muy grande a comparación de, por ejemplo, una mantis. Una mantis es mucho más pequeña. Por ejemplo, aquí podemos poner esto para que se vea un poquito más. Galería de fotos. No. Modo foto. Y vean esto. Vean qué pequeña es la Star Eagle. Ahí con Andreja de fondo. Vean esto. ¡Wow! O sea, de las naves que te pueden dar, o que puedes ganarte en alguna misión o algo por el estilo. Yo le modifiqué los colores, obviamente. Apenas la conseguí, apenas. Estamos recién consiguiendo la nave, ¿eh? Está muy bien. Vamos a mostrar un poquito los specs de la misma. Para que vean qué es lo que se puede conseguir en estas misioncitas. Duran un rato, pero vale completamente la pena, mira. Vamos a ver nuestras naves. Así lo comparamos, por ejemplo, con Hoja Aguda. Veamos, 16 de gravitacional. La verdad es que está un poquito más abajo. Vean la diferencia que tenemos en escudos, en misiles, en láseres. Esta mierda de destruir escudos. Obviamente la vamos a probar. Aquí tenemos la Star Eagle. Yo le puse el motor de 23 de salto, porque tenía el de 19 inicial y sin modificar reactor ni nada, ¿eh? Yo creo que no necesita mucho de modificación. Vean estos láseres. Por Dios. Obviamente si lo comparamos con la Frontier, pues nada que ver, ¿no? La Frontier 13 de salto, o sea, nada que ver. Recomendadísima la Star Eagle. Así que si quieren hacerse
de ella, pues vayan con los Freestar, hagan la misión. Muy interesante la misión. Muy interesante la misión, honestamente. Me gustó. Para hacer una misión de unas cuantas horitas, no está nada mal. Y esto te dan de premio. Bueno, no de premio, pero sí tienes que en específico seguir una serie de cosas para poder conseguirlas. Más las decisiones finales, ¿ok? Las decisiones finales, creo que la última decisión es la que te la va a dar o no. De ahí en fuera, la tenemos. Así que, por si gustan, adelante, chavos. Consíganla. Y si quieren, nos pueden seguir en el canal de los directos, que voy a dejar en la descripción. Y en el canal principal, pues también. No sé dónde lo voy a publicar, honestamente. Si en el de los directos o en el principal. Creo que lo voy a con en el de los directos. Mejor síganme en el canal principal. No subo mucho. Esperemos en algún momento empezar a subir otra vez. Pero ahí nos pueden seguir. Así que nos vemos. Bye. Creo que no grabé nada. A ver. Ah, no. No, creo que no. Pero bueno, lo podemos sacar de ahí, ¿no? Algo por decirlo. Lo podemos sacar del directo. Está muy bien la nave, honestamente. Está muy bien la nave. Increíble, vámonos. Ahora sí, embarcar. Esta nave la vamos a modificar bastante, honestamente. Vamos a modificarla, la neta. Vamos a modificarla. Creo que aquí es. Y yo creo que aquí vamos a tomar la fotito que decía. Listo. Aquí así. Me gusta este toma, ¿eh? Una foto. Así. No. Vale, profundidad de campo no. Fuerza, ok. Así. Un poquito más de saturación, contraste también. Saben que me encanta el contraste, pero creo que se lo vamos a poner así. Y listo. Tomamos foto. Vale. Después la podemos resubir, señores. No, está muy chida esta nave. A ver. Vamos a pilotearla por primera vez. Yo creo que podemos hacer varias cosas, ¿eh? Podemos prácticamente empezar Ay, ni se ve, ni se ve en el... Podemos empezar a modificarla. Pero para eso tenemos que tener obviamente varias cuestiones ahí. Es que es un abuso esto, ¿eh? Es un abuso eso. Un abuse. Wow. Y de maniobrabilidad no se sienten tan mal. O sea, no es tan rápida, honestamente. Pero en potencia, a ver. Y no estamos con todo, ¿eh? O sea, podemos empezar aquí a jugar un poquito. Le metemos más láser, aquí misiles, motor y escudos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos quitar uno de estos, metemos otro de escudo. Y otro de escudos. Yo creo que esa sería como la configuración que yo elegiría. Igual inclusive un poquito menos de motor. Le metemos más láseres.
Verga, se siente potente, ¿eh? ¿Saben qué misión voy a hacer? O voy a tratar de hacer. La audición, medidas defensivas. Esta. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí, ¿eh? Ojo. Pero antes que nada voy a ir un poquito más preparado. Vale, ahí está. Incluso no creo que necesite tanto, pero láser necesitamos mucho, ¿eh? A ver si no nos joden. Porque literalmente nos jodieron la otra vez aquí, ¿eh? Ah, ok. Necesitamos un sistema más cercano. Vale. Hacer salto. Ah, bueno, aquí hay que meterle entre el gravitacional. Ahí quedamos. Todo bastante de gravitacional, ¿eh? Eso es bueno. Nah, ahora sí me los follé, hijos de... Ah, esta me los va a trincar. Nah, estas me los va a trincar. Lo traté de hacer esta misión un chingo de veces, güey. Me jodían con la hoja aguda. ¿Ahora? Nah, mames, me los refollé. Me los refollé. Y vamos a agarrar su nave, obviamente. Ahorita vamos a agarrar su nave para venderla. Vamos a vender esta mierda. Ah, fuerzas. ¿La vas a tomar? Te encontré una nueva nave. Si aterrizas haciendo un plan de saltas a otro sistema estelar, esta nave pasará a ser tu nave proceder. Vale. Vamos a dejar por ahí la Star Eagle, nada más la queremos esta para joderla, ¿no?
Tiene buen salto, no tiene casi láser, pero tiene buen salto. Vamos a reparar el satélite y ya después la aterrizamos y ya para que se guarde. The green light is on, which means communications is up. Sending the data on the other satellites. You do hear me, right? Hello? Now that's a weight off my shoulders. It's gonna take some time dealing with someone competent. I don't suppose you want a job working hydroponics. No one ever says yes to that. Once you repair the other satellites, I'll open a channel to the other families. Yo creo que voy a aterrizar. Nada más para que se haga nuestra nave. Es como una frontier, ¿no? Vamos a despegar. Es como una frontier esta madre. Literalmente es como una frontier. Está bien. Igual y me rompen el rabo, ¿no? Pero bueno. No sé, siento que me voy a esperar aquí unos ataques potentes de los espacistas, ¿eh? Algo me dice. Algo me dice. Me van a romper el orto. Ahí le dije. Veamos. Vale. Tengamos el almillar allá afuera. Tenemos el almillar allá afuera, güey. No seas mamón, güey. A ver aquí qué nos espera, ¿eh?
No, hijo de puta. Ah, qué pedazo de pelotudo es el otro cabrón, güey. No me dejó ver si había piezas ahí de nave. Estuvo interesante esto, ¿eh? ¿Te faltan unos? Ojas, mamón. Increíble, todavía me falta uno, ¿eh? Y esta nave está valiendo madres, ¿eh? Pues que ahora hacemos 3 familias. Increíble. A viajar para acá. No, por lo menos destruimos a todos los espacistas, ¿no? Creo que la primera oleada es la más cabrona, la que viene con el nivel 30. Está muy top esa pinche nave, güey.
¿Por qué no entiendes? To be back in our own ship. If you were free soon, could we talk? ¿Qué te hablamos? Charming as ever. First things first, I'm pretty sure the spacers got the winds. No contact with them. All of them? My God. Shit. They were good people. They died. Needlessly. Because we couldn't get our act together. Ok. Coming from you. You've scammed me time and time again, Albin. A mí no me di la chapa, yo ya me quiero largar. And that is the salient point. Mistakes were made. We need to get past that. What I'm proposing is a mutual defense pact. Nothing else. Each of us throws in our ships, men, materials, and whatnot, enough to protect all of our asses. I wouldn't give you one solitary ounce of helium-3 if my life depended on it. The problem is, it does. I think we all need to cool off. Stranger, a word? First things first. You did an honest day's work, you deserve an honest... A ver, ¿cuánto? Here. La madre buena paga, Heartfelt compliments. But I expect you know what's coming next. We're not military folk, and I'm not ashamed to say we are out of our depth. I'll pay you more, much more. If you can help kick the spacers out of our system... ¿Cuánto más? And coordinate our efforts to do so. Hence the recompense part of the arrangement. So we're not babes in the woods. Each family has a ship or two and hard men and women that can handle themselves in a firefight. But the root of the problem is, admittedly, a self-inflicted injury. My family was here first, and when Liz sent other families here, perhaps I didn't take to it kindly. Might be I made an odd credit here or there at their expense. Something Lemaire especially has never let me live down. But now we need the Lemaires and the Bandits both, I reckon. I wouldn't hold my breath with Jackie. But Band is good folk. Well, hopefully. We need to cooperate now. But also in the future, we need a mutual defense pact. As our new mercenary commander, please talk with Band and Lemaire. Lemaire, God help us, especially we could use. Her family's got the most ships and crew by far. But if she's a lost cause, Ben and I can muddle through. Just so you know, Albin is a con man and a thief. Associating with the likes of him reflects poorly on your character. A mí tampoco me gusta, pero ese pacto de defensa es lo mejor hace que todos diváis. So here's the deal. Odds are good my crew can hold out against the spacers all by ourselves. If we're gonna band together, I have the most to contribute and the most to lose. The smart play for my interests is the Lemaire's hunker down and outlast the storm. I may not be some sort of military expert, but you can't know that for certain. They're already a headache as Vale, 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 vale. They're small time, even together. I've been dealing with this for puta years. madre, güey. I trust my judgment on this more than yours. Maybe you're on the level, maybe you're not. But I know for damn certain Albin's crooked. Sorry. Vale. No te iba a dar dinero, obviamente, ¿eh? Hello, stranger. Your work in getting the satellites up? You've done us a good turn. I know it was paying work, but a lot of mercs wouldn't even take a list contract. You here to talk about the defense pact? I figured he might. I mean, I agree that right now coming together makes sense, but going forward, it's hard to imagine Jackie and Albin working together for the long haul without one winding up with a knife in the back. If you say so.
Well, the bandits will join the defense pack. We got one ship Nada más tienen 2 naves, another we can patch up. It's not much, but you'll have us when you need us. La otra no se quiso. No quiso. A defense pact gives us a real chance at a future. So is a defense pact in business? Come on, don't keep me in suspense. I can't say I'm surprised. Well, 2 families will have to do. So, the sensors have picked up 2 contact groups. Undoubtedly our Tengo que ir a cambiar nave porque la que traigo es una mierda. Hay que venderla. but we can send them with you. Or hold them in reserves, your call. You got it. I'll send along word. After you deal with the spacers, meet back on my farm. I've got an idea how to find where the spacers are based. Vente, orejita. Vamos a nuestra nave. Les tenemos que ir a cambiar nave porque esta es una basura. Things I wish to discuss with you. Sí, 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 sí. When you have time. ¿De una vez? Your investigation with the Freestar Rangers has come to an end. Are you satisfied with the results? You can dismiss it that easily. This Ron Hope, supposedly a man of the people, was more concerned with profit than lives. He was not the first, and certainly will not be the last. Eso sí. In the end, he was just a man, and died like any other. At least he will no longer be able to prey on others. I am unsure that death was preferable to justice, but at least the situation is over. A ver, se quiso morir. Allá no fui yo. No, he did not. A very poor decision on his part. Perhaps a lesson to be learned by others who would break the law. At least while you serve as Ranger. No, I would rather not. And I sincerely hope that has not been your main motivation in all this. Shall we find some other adventure to occupy us now? Realmente no, ¿cómo crees? Sí, hay que quitar todo esto, mira. Ok. Y vamos a agarrar todo lo que tengamos aquí. Ah, no, pues ya es mía, ¿verdad? Lol. Del almillar. Hay que ver qué nos puede entregar esta navecita. Y la vamos a vender, obviamente. A mí no me interesa tener esta nave. Así que vamos directamente a un puerto espacial y poder cambiar de nave. Está de la chingada. Ok, primero. A Cheyenne. Aterrizamos en Cheyenne. Aterrizamos y la vendemos. La vendemos. Primero la reparamos y la vendemos. Ah, sí está mamona esta foto, sí me quedó de huevos esta foto. Hoy sí estuve solo todo el directo, Qué triste.
is a testament to humans' refusal to concede defeat in the face of adversity. Dale, vamos a vender cositas. ¿Qué vamos a vender? A ver, armas. Justifier. No, la Justifier no. Vale. Y listo. Ahora vamos de este lado. Con el pana este. Repárala. Vale. Tienes la venta. Y vamos a vender. Esta Raven despacista. Primero la tenemos que registrar, ojo. Y la vendemos, ¿no? Aceptar, vámonos con nuestra Star Eagle. Okay, no problem. Nave principal. I'm sure you can find. Voy a ganarle 1000, pero bueno. La verdad es que no la quiero. No me agrada nada. Está feita, la neta, sí. Al final de cuentas le gané un poquito, ¿no? Entonces para mi nave. You were able to land it, so I'm sure whatever is broken can be fixed. Las piezas de nave, ¿dónde las consigo? ¿Dónde se venden las piezas de nave? Es una buena pregunta, ¿eh? Creo que sí son importantes, ¿no? Las piezas de nave. No, aquí no es. A ver, vámonos a... con el espacista. O bueno, lo puedo buscar. ¿Para qué me hago güey? Ok. Creo que aquí en General Store, ¿eh? Increíble, ¿no? Que en la General Store haya piezas de nave. I'll say right up, everyone needs supplies. Here, browse to your heart's content. Piezas de nave. Comprar todo. Vámonos. Vale. Y vámonos a nuestra Star Eagle. Ok. No, creo que no va a poder tampoco saltar directamente. Increíble. Te la dejamos ahí en la nave. Hay muchas cosas por desbloquear en este juego, ¿eh? Ahora que lo pienso. Muchas piezas, muchas cosas por desbloquear. Vámonos. Vámonos. Andreya se llama, no sé. Necesitamos dejar esas piezas para nave en la bodega de la nave, obviamente, ¿eh?
Verga, aquí donde está la bodega de la nave. Es enorme esta basura. Es enorme esta mierda. Una polla, ¿eh? Aquí está la remedia y aquí está, mira. Transferir, mira, es que aquí podemos hacer un buen de cosas. A la Justify sí la vamos a guardar por aquí, a ver dónde la guardo. Aquí podemos poner la Justify. Solo para decir, mira. Nos la dieron aquel día que fuimos todos unos pros. Y me acuerdo que esta Andrés ya tiene cosas, ¿verdad? Mira. Andrés ya. Vamos a analizar. No, pues dame todo lo que tengas. Ahí no. Munición. De la de 3 kilovoltios. Guardar. Andrés, a ver, armas. Todo esto lo vamos a vender. Es el de ella. Y listo. Y lo vamos a guardar esto también. Vamos a guardar esto también. De este lado. Transferir recursos. Vamos a guardar todos los recursos. No. Inventario. Ahí está. Guardar los recursos. Aquí se van a guardar todos los recursos. Y las armas que no ocupamos también. Para después venderlas. Ya vi que ya le cuesta, ya le cuesta un poquito de trabajo. Como cargar a veces. Pero es que llevamos bastante. Bastantito, Creo que también voy a guardar los pinches cascos. Es que tiene un chingo de madre esto, Está muy bueno ese casco. Botiquines. ¿Y así como ya le cuesta a la madre esta? No mames. Pero bueno, se ve bien. Al final de cuentas se ve bien. Ahora sí, vamos a saltar. Ya tenemos piezas de nave. Eso nos va a ayudar bastante. Y saltamos. Todo el mundo lo vamos a chingar a todos esos güeyes.
Thanks, stranger. Mierdas, va bien rápido esta basura, ¿eh? Vamos. Nah, es que esta nave es impresionante, esta nave. Esta nave es amazing, güey. Tenemos que mejorarla, mucho. Vale. Ah, es que ve esa madresota, güey. Nada más los vamos a atracar para hacer los loles y ya la chingada. Que no vale la pena sus naves. Aunque sean nivel 30 no valen la pena. Así que vamos a embarcarlos y vamos a romper su culo. Botequín, órgano, mira. Vale. Nada más aquí vamos a quitarle todo lo que tengan. Y pues el contrabando, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Vamos, Andreja. Todo despejado. Vamos a tener que ir al lobo a vender ese contrabando. Vamos a tener que ir al lobo a vender ese contrabando. No hay pedo.
Vamos al lobito. Bueno, después de hacer terminar la misión, vamos a ir al lobo. Ah, está increíble esta nave, esta ship. Uff. Uff. Desacoplar. Y vamos a destruirla. No vale la pena. ¿Qué pedo con Vasco? Iba afuera de la nave el pobre Vasco. Oye, ¿Vasco? ¿Dices Vasco, verdad? ¿Qué sí, Vasco? El almirar va detrás de la nave, ¿eh? Va justamente donde están los motores. Vale, vamos a la granja de los... Mira, mira, mira. ¡Ah, perrillo! Todo lo que hemos logrado, ¿eh? ¿Qué pedo con Vasco? Te digo que ese juego se buguea ya cuando llevas un ratote. ¿O es el disco duro? ¿O es el juego? Ahorita con que ya... Ay, gracias. Muy puteado esto, ¿no? No me acuerdo que fuera así. Nave estelar, ¿no? Ah, creo que ahora no aterrizamos al ladito por el tamaño de la nave, ¿eh? Glad to hear you're back, safe and sound. Banda, you owe me 30 credits. You're tougher than I thought. Easy money. So while you were doing that, I used the communication satellites to triangulate some Spacers chatter. There's an old derelict star station the Spacers are using as a base. Our ships ain't exactly in the best of repair. We'll see how many we can get back online for the big show. There are undoubtedly a lot of Spacers there, both ships and men on the station itself. We could really use the mayor's ships for this. But we're never gonna get a better chance to clean this system for good. 100% agree. So, oh glorious leader, any words of wisdom or inspiration before we embark? So caution's the word of the day. Got it. We need to bring everything we got to bear. There won't be any do-overs on this one. We'll all be waiting for you to jump in. Vamos a la Star Eagle. ¿Y dónde está Vasco, güey? Tengo que levantarme porque quiero lo de las naves. Estas, güey, las piezas de nave. Creo que las tengo que tener en mi poder para
¿Para qué sirvan? Yo creo que la vamos a necesitar, ¿eh? Yo creo que la vamos a necesitar. Definitivamente. ¿Por qué te da una nave tan potente los pinches freestar, Está cabrón, güey. A ver. Escudo, listo. Motores. Vamos a meterle más a todo, ¿no? De hecho, creo que prefiero meterle más a láseres que otra cosa, Así. Es que el EM hace mucha pupa, pero los láseres tienen más cadencia. Vamos a ver esta configuración. A ver qué pedo, ¿no? El motor no necesita tanta velocidad. Menos en combate, si no se me van.
Oh, mames, qué buenas batallas ahora sí se ponen aquí, ¿eh? Vale. Ahora acabar con todos los espacistas, ¿no? Uf. Greetings, Captain. Vale, vamos. Service, Captain. A ver, mi vasco. Hello. Commencing item exchange protocols. Travel safely. ¿Cómo subo? Ahí ya vi. Es una estación espacial, esa sí está chonchota. At least we know your ship is still here. Hola, una Equinox, pero no me sirve. No está tan buena como quisiera. Joder. Creo que está potente, ¿eh? Vale. Finiquitado. Finiquitadito.
Ah, increíble, pinche putiza que les metí ahí. Están bastante rotos, que es el único que tiene poderes, ¿no? Creo yo. Deberían ocupar esta como base. I make no illusions. You did this. And now it's up to us to keep it going. Just another job for you, huh? The rest of the families and I, well, we chipped in for a reward. Ojo, a ver. I know it's probably a pittance compared to what someone like you makes. But, we're just dirt poor farmers and... No, a mí no me vengas con mamadas. Si no te los mato. I think I need to shut up now. Don't want to get... Right you are. If you ever are in this system, you come back and visit. Así que me den el dinero, güey, no mames. 5,000 créditos, Andreja. Increíble. ¿De ese lado está la nave? Acá está bien la nave. ¿La Starica? Ah, ya, es que tenemos que bajar, ¿verdad? Sí, cierto. Tenemos que bajar. Y ahí está nuestra nave Shorty. Ahora. Vasqui, vámonos. Todo nice, todo contento. Verga, güey. De tantas misiones que he hecho. Quizás si nos quede tiempo para hacer más cosas. Yes, you need something? I appreciate our little discussions, you know. Vale. Aquí yo no sé dónde se pone Vasco. Literalmente, ¿eh? Por eso se va fuera de la nave o algo por el estilo, ¿no? Sí, está raro. Creo que no diseñaron esta nave para Vasco. Pero bueno. Igual es parte de que se buguea todo, ¿no? Después ya de un rato. Vale, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue? Me gustaría el tema de las bases, honestamente. Ya empezar con eso. Así que vamos a actividades y... hay muchas misiones. ¿Pero dónde? Ese es el punto. Ah, mira, mapa estelar. Ya sé de qué tenemos que hacer primero. Primero tenemos que ir al lobo. A deshacernos de todo el desmadre ese. Y primero tienes que ir al lobo.
Vamos al lobo entonces. Ponemos la primera parte de la base y lo dejamos para el siguiente directo. No sé si sea mañana, no sé si sea hoy. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé ni qué va a pasar conmigo exactamente. Vamos a atracar y vamos a empezar a vender cositas. Vamos a empezar a vender cositas. No sé cuánto dinero tenga este carnal, pero bueno. Si no, igual vamos a... No, vamos a Constelación. Es que no sé dónde poner mi primera estación. Y pero nada más queremos vender algunas cositas. I hope we have what you need. Aquí están armas. Y creo que ya no, entonces así las vamos a mantener, porque las podemos vender mejor en otro lugar, ¿no? Igual ya hasta ya vendí la que me dieron esos padrinos mágicos. Aquí ya tengo dinero. Vale, bye. Vamos a ver qué hay para allá. Ahora sí, ¿y dónde vamos a poner la base? Ese es el dilema. ¿Dónde va a ser? Va a parar a ver si es cierto que las piezas de nave las tengo que poner ahí. Yo las puse hace rato en la bodega y me mandaron bien a la mierda, güey. Ah, sí, mira, ahí está. Ya se está reparando. Increíble. Vale, vamos a buscar un lugar. El Sol, Alpha Centauri, Olimpo. Nivel 15. $4000 5000. Alpha Centauri. A ver, una Alpha Centauri. Salto. Vamos a Alpha Centauri a ver qué hay.
Ok, esta es Nueva Atlántida. Pero no quiero que sea Nueva Atlántida. No, todos están feos aquí, ¿eh? Boli por rima. Todo es agua prácticamente en Boli. Templada. Vamos a Olimpo. A ver qué hay. Que algo boscoso. Hierro, uranio. Montañas. Ya aterrizamos ahí. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué tal. Let us see how they have arranged themselves. Hi.
Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Es templado, entonces no hay tanto purrum. Me interesa el tema del hierro. Bastante, ¿eh? Mira, aquí hay mucho hierro. Bueno, lo podríamos poner por aquí. Iridio. Yo creo que sería aquí la base para sacar mucho hierro. Entonces yo creo que vamos a poner este con R. Pero vamos. Podrás construir objetos que navega por las categorías de menú construcción o cambiar la modificación con Tab. Los objetos de puesto se construyen a partir de otros objetos de recursos. Al construir un objeto, su coste le resta automáticamente la bodega de tu nave o tu inventario. Ah, ok. El almillar es el que ocupa, ¿no? Estructuras. Esclusa de puesto. Tenemos aluminio. Dice dónde está el pinche puesto. ¿Qué? Esto se ve más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo se llama este? Se llama Prime. Vamos a ponerle Prime. Es Prime. Aquí no tengo nada entonces en la nave. ¿De aluminio? Hay que ir por todos los putos recursos de la constelación. ¿No? Porque aquí no tenemos nada. Quiero ver si en verdad no tengo nada de aluminio. Porque me sorprende. Literalmente no tengo nada de aluminio. Mierda, güey. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Por el momento. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Vamos a meterle caña ahora hacia los puestos. Ya terminamos el freestar. Y conseguimos la Eagle. ¿Cómo se llama? ¿De ser Eagle? No. La Star Eagle. Así que gracias por estar aquí. Estuvo bastante buena la misión. No tan contundente como la de la vanguardia, pero no está mal. O sea, no es mala la misión, honestamente no es nada mala. Así que nos vemos en el siguiente directito. Si les gusta, pueden dejar un like, pueden suscribirse. Aquí vamos a tener toda la campaña. Toda la campaña y misiones secundarias y todo ese tipo de cosas. Así que vámonos, señores. Vámonos por el día de hoy. Hasta luego. Bye.